Te dice, dado X, aquí siempre vas a trabajar con esto, porque como tú me dices, siempre trabajas con métrica en los reales. Pero en realidad, en general se puede trabajar métricas en Rn o en espacios cualquiera. Por ejemplo, muchas veces se trabajan métricas en espacio de matrices. Cuando veas, ¿cómo se llama? Álgebra lineal, vas a ver en espacios de matrices 2×2, por ejemplo, en espacios de matrices 3×2 y así. Entonces, espacios de funciones. Entonces, esto es en general, pero por ahora tú tienes que aprender en espacios métricos reales, o sea, en la recta. Entonces, una métrica siempre se define como una función que va a ir de esto a esto. ¿Esto sí se entiende? Sí. Ya. Porque la métrica, ¿qué es lo que, o sea, una métrica, ¿qué es lo que va a tomar? Va a tomar siempre un par ordenado y te va a devolver siempre un número. Sí. Esa es la idea, ¿ok? Por eso es una función que hace eso. Ahora, de los cuales se conoce que esto es un espacio métrico para una métrica dada, ¿no? Verifique que las propiedades no cumplen la definición, ya, entonces hay que verificar que esto no cumple. ¿Qué es lo que se hace? Primero, nosotros necesitamos saber aquí, lo primero que necesitamos saber es, déjame ver, aquí, ya, lo primero que necesitamos saber es cómo yo hago para poder definir que algo sea una métrica. Entonces existen 4 propiedades, ¿verdad? ¿Cuáles son las propiedades? Vamos enunciándolas. A ver, la primera, ¿qué significa? Dice que la distancia, claro, Sí. tomemos que x es los reales, ¿no? Y decimos que para todo x, y, tienes que tomar z, x, y, z perteneciente a los reales, tiene que cumplir 4 propiedades en realidad. A ver, la primera, ¿qué te dice? Te dice que la distancia siempre tiene que ser positiva, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, imagínate una distancia o una métrica. Yo le digo distancia también, voy a decir bastante eso, porque en realidad es una distancia. O sea, imagínate que tomas 2 puntos cualquiera. ¿Cuál es la idea de una distancia? Es que esa distancia sea positiva. O sea, que la distancia de aquí a aquí, de este punto, del punto A al punto B, ¿qué tiene que ser? Siempre tiene que ser positiva, ¿verdad? Sí. Esa es la idea. En desplazamiento, tú sabes que en física en desplazamiento puede ser negativo, porque obviamente es un vector, ¿no? Pero en distancia tiene que ser positiva. Entonces, de hecho, por eso justamente tomas distintos. Esto sucede si x es distinto de y, ¿verdad? Pero si x es igual a y, ¿qué tiene que pasar? Que la distancia de x a y tiene que ser exactamente igual a 0. ¿Ok? Ya, esa justamente es la segunda, ¿no? Tú lo pones como segunda, ya. Entonces pongámosla allí, pongámosla acá mejor como segunda. Decimos que la distancia de x a y es exactamente igual a 0 si sucede que x es igual a y. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tiene que suceder? Tiene que suceder que también sea conmutativa, porque si yo me voy de aquí a tu casa y tú vienes de tu casa para acá, la distancia es la misma. Tiene que ser la misma. Entonces tiene que suceder que la distancia de x con y sea igual a la distancia de y con x. Y la otra es que tiene que cumplir la desigualdad triangular, ¿verdad? Que te dices que la distancia de x a y siempre tiene que ser menor o igual que la distancia de x a z más la distancia de y a z. Entonces, vamos a ver también un ejemplo. Supongamos, tienes x y tienes y. Tienes x y y. La distancia siempre se va a tomar la mínima, o sea, esto lo vamos a definir como distancia. Bueno, no siempre se toma la mínima, pero para este caso lo podemos decir así. Y tenemos un punto z. Imagínate que tú tienes que venir de tu casa a la mía, ¿verdad? Yeah. Pero por razones X tienes que ir de tu casa a la casa de una tía tuya y luego venir a la mía. Obviamente va a ser mayor. Por eso la distancia, esta la definiríamos la distancia de x a z y esta definiríamos la distancia de y a z. Y esta sería la distancia de x a y. Entonces vamos a decir que la distancia de x a y siempre va a ser menor o igual, porque imagínate que la casa de tu tía quedó justamente aquí en El Paso. Va a ser exactamente igual, ¿verdad? Porque la distancia va a ser esta distancia, la distancia de x a z, y esta va a ser la distancia de z a y. Entonces, en realidad, ahí sería igual. Entonces, por eso se dice menor o igual que la distancia de x a z más la distancia de y. En este caso es menor, justamente, pero como te digo, si queda justamente en el camino, vamos a asumir que tú pasaste por el shopping. ¿Pasaste por el shopping? No, por el Velasco. Ya, entonces vamos a suponer que querías ir al Velasco. Entonces, viniste a este rack, te quedaste, hiciste en el Velasco y luego para acá. Entonces, es igual exactamente. En ese caso, ¿no? Pero va a haber casos en los que no. Ya, ¿hasta ahí alguna duda? No, ahí está. Ya, entonces, vámonos a la pregunta 1. ¿Qué me dice la pregunta 1? Me dice que para cada función f verifique las propiedades que no cumple con la definición
de ser una métrica proporcionando un contraejemplo. Ahí viene una cosa importante. Para tú demostrar algo, para tú demostrar que algo existe, o sea, que algo se cumple, tienes que demostrarlo formalmente. ¿Ok? Pero para demostrar que algo no se cumple, basta con dar un ejemplo. O sea, tú tienes que dar un ejemplo en el que no se cumpla. Muchas veces eso no es tan fácil, pero vamos a verlo. Por ejemplo, el primero ya te está diciendo ahí que eso no se cumple. Entonces, la primera te está diciendo que la distancia de x a y va a ser x menos y a la cuarta. Así era. Ajá. Ya. O y menos x. Está lo mismo, igual. Sí. Ya. Entonces vamos a ponerlo como está ya. Y menos x. Allí, a la cuarta. Sí. Entonces, si te están diciendo, si tú ya hueles, eso ya viene también un asunto de percibir. Tú dices, esto parece que no cumple. Entonces, si no cumple, tú no tienes que demostrar nada. No tienes que probar nada. Basta con dar un ejemplo en el que no se cumple. Que grábate eso, porque eso a mí me costó. Yo no sabía, no entendía bien cómo se demostraba cuando algo no cumplía. Entonces, por ejemplo, aquí basta con que yo dé, qué sé yo, x igual a 1, y igual a 3. ¿Ya? Y verificamos que no se cumple. Entonces, ¿cuál no se va a cumplir? Esta se va a cumplir, porque es a la cuarta, siempre va a ser positivo. Esta se va a cumplir. Si son iguales, esto se va a hacer 0, 0 a la cuarta va a ser 0. Esta se va a cumplir, porque x menos y es igual a y menos x. Claro. Porque como se está elevando a la cuarta, el negativo desaparece. La que no va a cumplir es esta. Entonces eso tú ya, esas otras no las tomes en cuenta, porque esas sí se cumplen. Entonces la que no se cumple es la cuarta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Venimos y decimos, ok, 3 con 1 tiene que ser menor o igual a la distancia de 3. Y tengo que dar un z, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que el z es 1, el z es 2, pongamos. Ya, de 3 a 2. Ahí tienes que ir moneando. Como es un ejemplo, tú tienes la esta de poder decir, no, yo lo voy a tomar con estos números. Entonces puedes ir moneando. Ahora, ¿esto cómo sería? Esto sería 3 menos 1 a la cuarta, ¿verdad? Tiene que ser menor o igual a ¿qué? A 3 menos 2 a la cuarta más 1 menos 2 a la cuarta. Esto me queda 2. 2 a la cuarta es 16, ¿no? Sí. 16 es menor o igual. 3 menos 2 es 1. 1 a la cuarta es 1. Y aquí 1 menos 1 a la cuarta es 1. Te pregunto, ¿16 es menor o igual que 2? No. No. Podría suceder que el ejemplo que tú diste sí te dé. No. Pero tú tienes que dar un ejemplo apropiado. No. Que era lo que a mí me interesaba, que este valor quede más grande que el otro. Por eso yo te dije, acá tomemos el 2. Porque si yo tomo la distancia de 3 a 2 y la distancia de 1 a 2, me va a dar la recta, me va a dar 1 y 1. Y al elevar a la cuarta me va a quedar 2. Entonces 16 no es menor que 2. ¿Se entendió? Sí, ahí sí. Entonces, por lo tanto, esto no se cumple. ¿Ya? Y ahí termina el ejercicio. Basta con decir, no se cumple la cuarta. La propiedad, no se cumple la propiedad 4. Ahí. ¿Ok? Entonces, vámonos al B. El B, lo que te decía, era la distancia de x a y. Va a ser el valor absoluto de x menos el valor absoluto de y. Eso decía, ¿no? Ajá, sí, eso. Ya, entonces, ¿qué propiedad nosotros podemos leer que no se cumpla? La primera se va a cumplir, porque eso, aunque esa recta quede negativa, luego hay otro valor absoluto que lo vuelve positivo. Cuando los dos son iguales, va a ser 0. Quizás no. Quizás no. ¿Por qué? Porque puede suceder que aquí nosotros pongamos 1 y aquí pongamos menos 1. Y al sacarle valor absoluto, ¿qué va a pasar? No sé, ajá. Te va a quedar 1 menos 1 y, el valor, y eso te queda 0. ¿Viste? Ajá. Entonces partimos de dos que no eran iguales. Entonces basta decir aquí que no tienes que contestar, seguro. No, son de esos números que no conozco. Ya, y menos 1, por ejemplo, allí. Entonces nosotros esperaríamos que esta distancia, la distancia de 1 menos 1, sea mayor que 0, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué pasa? La distancia de 1 menos la distancia de menos 1. ¿Cuánto me va a quedar? Me va a quedar, esto me queda 1. Y como es menos 1, valor absoluto se hace 1 por el menos, se hace menos 1, ¿verdad? Y 1 menos 1 me queda valor absoluto de 0, que eso es 0. Sí. Y por lo tanto, ¿qué puedo decir aquí? No se cumple la primera propiedad del problema. La propiedad 1. Sí. Entonces aquí, porque esto no es mayor que 0. Y que habíamos dicho que si son distintos tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Se entendió? Eso sí. Ya. Ahora vámonos acá. La segunda, ¿la entiendes? ¿La hiciste tú? Veamos. Vamos a ver. ¿Dónde debe ser acá?
esta era de ir probando. Sí. Ujú. Ujú. Una propiedad de positividad, que es la que dice que es mayor que igual a 0. Ujú. Ajá, esa sí la cumple. Ya, vamos viéndola. Vamos a intentar hacerla, ¿ya? Ujú. Porque aquí lo importante es que esto quede bien claro, porque estas cosas te van a tomar. Ujú. No sé si ya hiciste la primera lección Ya di la primera. de esto. De eso. ¿Qué tal te fue? Lo único que me complicó fue la definición de los teoremas de los límites. Ok, ya. Ya nos vamos para allá. Entonces vamos viendo. A ver, ¿qué nos dice aquí? Nos dice que tengo que verificar, ¿verdad? Entonces en la primera, la positividad, ¿qué es lo que me dice la positividad? La positividad lo que me dice es que la distancia de x a y va a ser mayor a 0 si ese x es distinto de y, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, como yo quiero probar la positividad de esta, tengo que tomar para todo x, y perteneciente a los reales, ¿qué digo? Digo que la distancia de x a y va a ser igual a valor absoluto de x más y, ¿verdad? Ujú. Y valor absoluto de x más y siempre va a ser mayor a 0 por definición de valor absoluto. ¿Ya? Y ahí queda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahí sí. Ya, entonces ahí está. ¿La B qué sería? La B sería, se cumple por propiedad de valor absoluto. De simetría, ¿verdad? Ajá. Que tú dices x más y, Es lo y mismo más que x. De hecho, ni siquiera se cumple por la de valor absoluto. Se cumple solamente porque la suma es asociativa. Ajá. Ya, entonces la de simetría es la que te dice que para todo x, y perteneciente a los reales, la distancia de x más y es igual al valor absoluto de x más y, ¿verdad? Ajá. Pero eso por simetría de la, o sea, por conmutatividad, ¿no? Sí, por ser conmutativo es esto, y esto es igual a la distancia de y con x. Entonces, check. Ujú. ¿Ya? Y la C, ¿qué te dice? La C dice, concluye si la función constituye una métrica. Constituye una métrica. Ya probamos la primera, probamos la segunda. ¿Qué me hace falta? Me hace falta probar que si x es igual a y, ¿ok? Este es 0. Exacto. Entonces, x a y es la distancia de x más y, pero como x es igual a y, es la distancia de x más x, ¿verdad? Y esta es igual a la distancia de 2x, y esto me queda 2 veces valor absoluto de x. Entonces, no se cumple, no es una métrica. Pero no puedo probar así. No, eso no se puede. No se puede. ¿Qué te dije yo para probar que algo no se cumple? Tiene que ser formal. Tiene que... esto es formal, pero en realidad no se cumple. ¿Qué te dije cuando no se cumplía? Contraejemplo. Ah, claro. La única manera para demostrar que algo no se cumple es hacer un aplicar contraejemplo. Ajá. Entonces basta tomar, por ejemplo, tomar que x vale 2 y que y vale 2. Ujú. ¿Ya? Entonces hago la distancia de 2 a 2. Esto va a ser valor absoluto de 2 más 2, ¿verdad? Ujú. Y esto es 4, que es distinto de 0. Por lo tanto, no es una métrica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Nunca entendí por qué le ponen los 3 puntos. Ah, esto significa por lo tanto. Ah, ok. Es una Con manera de razón. poder decirlo. Ya, no es una métrica. ¿Ya? ¿Estamos de Ok. acuerdo? Sí, ahí sí. Ya, recuerda. Realmente te lo digo, si ves, no me Sí. contestaste bien. Cuando quieres demostrar que algo no se cumple, la única manera es hacer un contraejemplo. Sí. ¿Sí? No hay otra manera. Hay casos muy particulares ahí que tienes que hacer una cosa más, pero en general, siempre hacer un contraejemplo. ¿Ok? Entonces, a veces hay contraejemplos muy difíciles. Por ejemplo, más adelante vas a ver Continuidad. continuidad y diferenciabilidad de una función. Cuando una función es diferenciable, cuando una función es continua. Imagínate que ya lo viste. Y por ejemplo, hay un teorema que te dice que si f es diferenciable en x igual a c, entonces f es continuo en ese mismo punto. Eso se cumple. Ujú. El recíproco no se cumple, No. pero el contraejemplo no es fácil, porque estamos diciendo que si es continua, entonces no es diferenciable. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los valores que no cumplen son los picos. Ahí es continuo, pero no es diferenciable. ¿Por qué? Porque cuando tú sacas para que sea diferenciable, ¿qué tiene que cumplir? Creo que no has llegado todavía No, a a eso no. No has llegado. Pero bueno, cuando veas ese teorema te vas a acordar de mí. El contrario no necesariamente se cumple, y el problema son los picos. ¿Ok? Pero si es diferenciable, directamente es continuo. ¿Ya? Sí. Entonces, ya viste función continua, me imagino. Eso sí viste. Continuidad de Sí, funciones. ya. Listo. Ahora, te hago una pregunta. De todos estos ejercicios, ¿cuál se te hizo complicado? ¿Cuál quieres tú ver? Como que tú me digas, Son la verdad no lo son entendí. estos en los que hay que graficar, por ejemplo, el 2.
El 12. Ajá. El 12, este de aquí. Ujú. Ya, vámonos a eso. Este es lateral 1. Sí, es lateral 1. Ajá. A ver. Vamos a ver. Ejercicio 12. Demuestre formalmente esto. No, 12. Ah, ya, el de acá. Ok. Tiene una función abierta. ¿Cuál es la bola abierta? Ya, ok. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Déjame copiarla para ponerla acá abajo mejor, ya, porque si no me pierdo. A ver, vamos leyendo el ejercicio y viendo de qué se trata, ¿ya? Ujú. A ver, tenemos una función de R en R, ahí tenemos una función lineal básica, ¿no? Entonces tenemos una función lineal básica y nos dice que ¿cuál debe ser la bola abierta reducida? La bola abierta reducida de la variable independiente x para que la variable dependiente y esté en la vecindad del número menos 2 en una bola abierta cuya longitud de radio sea 0,1. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Obviamente tienes que graficar para entender la función. Ya, esa gráfica me imagino, ¿se te complica graficarla o no? Las lineales no. Ya, ok. Entonces, Solo vas variando sí, el valor de basta X. con dos valores, ¿verdad? Ujú. Entonces, cuando x vale 1, y vale 1, sería aquí. Ujú. Cuando x vale 0, y vale menos 1, aquí. Y tiramos esa recta, ¿no? Ujú. Entonces, espérate. Ya. Espérate que aquí siempre se me ha hecho difícil graficar aquí. Ahí. Ya. Sí. Ahí. Ahora, nos está diciendo, nos está pidiendo una vecindad en el eje de las X para obtener una vecindad o una bola del número menos 2 abierta con radio 1. Entonces, ¿qué significa? Vámonos a enfocar en el eje de las Y, porque nos dicen en menos 2, ¿verdad? Ujú. En menos 2 yo obtengo lo siguiente. Este es menos 2, ¿verdad? Sí. Aquí. Tengo ese punto, menos 2. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que generar una bola, Ujú. o sea, un intervalo abierto de radio, ¿cuánto? 0,1. Sí. Ya que este punto se va hacia acá, 0,1, y este punto se va hacia acá, 0,1. Entonces aquí le tenemos que sumar 0,1, que ¿cuánto sería este intervalo? Sería Menos 1,9, ¿no? Y este intervalo de aquí sería menos 2,1. menos 2,1. Y ya tengo el intervalo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que hacer la proyección de ese intervalo a la función. Entonces yo lo haría algo así. Tac, 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 tac. Este 0,1 déjame borrarlo. Y aquí lo haría. Tac, 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 tac. ¿Puedo encontrar esos valores? Claro que sí. Pero la idea es justamente encontrar estos valores. Los valores que me da el punto, ¿no? Por acá. Esto de aquí y esto de aquí. Eso es lo que te están diciendo, ¿no? Entonces encontrar este intervalo de aquí. Ya. Entonces para eso primero yo voy a encontrar el centro. Este valor de aquí. Ese valor del centro es muy fácil. ¿Cómo lo hago? Vengo y digo, ok, como y vale menos 2, lo que tengo que hacer es igualar la función a menos 2, ¿verdad? Ujú. 2x menos 1 va a ser igual a menos 2, 2x va a ser igual a menos 1, y me queda que x va a ser menos 1 medio, y ahí está, x va a ser menos 0,5, ¿verdad? Ujú. Que es el punto aquí, justamente nos dio prácticamente la mitad, 0,5. Sí. Y ahora yo tengo que sacar cuánto vale menos 1,9 y cuánto vale menos 2,1. Entonces hago exactamente lo mismo, menos 1,9 va a ser igual a 2x menos 1, lo paso al otro lado, me quedaría 2x va a ser igual a menos 0,9, ¿no? Entonces si pasas a dividir para 2, esto me queda menos 0,45, ¿ya? Porque esto es 90, 45. Sí. Y así mismo el otro, menos 2,1 va a ser igual a 2x menos 1, pasa a restar, y esto te quedaría, o sea, pasa a sumar y se resta, me quedaría menos 1,1, ¿no? Ujú. Y eso me quedaría ¿cuánto? Menos 0,55. Entonces ya encontré. Entonces dice, elabora gráficamente la situación en el plano de ingresación de la bola. Esta es la elaboración. Sí. ¿Ya? Y en la otra te dice, describe simbólicamente la situación utilizando cálculo de un límite aplicando definición formal. Ya, entonces en realidad la primera parte es la bola en lleno. Vamos a Sí. ponerle Bola le ponemos abierta, en ¿no? Y.
Sí, pero ¿cómo le pongo en Y? No sé, vamos a ponerle así, Y. No podemos especificar. O bueno, podemos decir aquí en Y, así. En Y, ¿cómo sería? Es la bola abierta con centro menos 2 y radio 0,1. Así lo pones, ¿no? Esa es la forma que utilizas. Ya, ok. Esta es la bola en Y. Y la bola en X, ¿cómo sería? La bola en X es la bola abierta con centro en menos 0,5, ¿verdad? Ajá. ¿Y el radio de cuánto es? Pasamos de menos 0,5, o sea, el intervalo es menos 0,45 menos, no, al revés, ¿no? Menos 0,55, menos 0,45. Y el centro es 0,50. menos 0,5. Entonces el radio es de 0,05. Ajá. Entonces el radio es de 0,05. Ahí está. Ese es en X y esa es en Y. No sé si creo que solamente eso es lo que te pide al principio, ¿no? Ajá. Será claramente la bola abierta reducida en X y la bola abierta en Y. Ya está. Entonces la bola abierta en Y era de 0,1. La bola abierta en X se redujo a un radio de 0,05, la mitad del radio. ¿Está claro? Sí, ahí sí. Ya. Ahora, el literal B lo que te está diciendo es que tú lo hagas desarrollando, describe simbólicamente la situación utilizando el cálculo de límite y aplicando su definición formal. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Básicamente te está diciendo que el límite de cuando X tiende a menos 0,5 de la función va a ser igual a menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Ya. ¿Qué te dice? ¿Qué significa eso en la definición formal? Vamos viendo. Formalmente tú dices que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que para todo x, no sé si que tú lo pones así, creo que la mayoría de gente lo veo que lo pone así. X pertenece al dominio de... Ya, sí lo pones, perfecto. Para todo x perteneciente al dominio de la función, Ajá. ¿sucede qué? ¿Qué tiene que suceder? Lo voy a poner acá abajo. No, sí tengo espacio. Sucede que 0 tiene que ser menor que x menos el valor de x, que sería 0,5. Entonces me quedaría más 0,5 menor que delta. Implica que la función f de x más 2, ¿verdad? Porque es menos 2, sí, sería menor que epsilon. ¿Qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo lo siguiente. La pregunta es, ¿qué es delta y qué es epsilon? ¿Ya? Entonces, lo que estamos diciendo es que para todo epsilon, ¿ok? Te lo voy a explicar así, no sé si ya lo entiendes, quizás sí, pero igual déjame explicártelo. Es que para todo epsilon existe un delta. Eso está claro, ¿verdad? Sí, eso es cosa de pre. Entonces, si yo te doy, por ejemplo, epsilon igual a 1000, vas a encontrarme un delta. Existe un delta, ¿ya? Entonces, significa que para todo epsilon existe un delta, tal que si sucede esto, sucede esto, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa lo siguiente. Significa que si yo tengo que la bola centrada en menos 0,5 de radio delta, ¿ok? Si yo tengo esta bola y yo sé que los X pertenecen a esta bola, ¿se entiende? ¿O no se entiende? No se entiende ya. Entonces, esto, imagínate esto, acordémonos del pre. ¿Esto cómo se resolvía? Despejando. Lo resuelvo, ¿verdad? Esto no sé si lo aprendiste así, pero te queda así, ¿no? 0,5 menor que delta. ¿Sí, no? Sí. Ya, entonces, exacto. Entonces, eso quiero que se entienda. Por eso, si no me entiendes, dime. Ya, y esto te queda menos delta menos 0,5, ¿sí o no? Sí. Esto lo puedes ver como un intervalo. Significa que x pertenece a qué intervalo. Perdón. Sería x pertenece al intervalo de menos delta menos 0,5, coma delta menos 0,5. ¿Sí o no? Ajá. Pero esto lo puedes ver como una bola centrada en cuánto, en menos 0,5 y se está sumando y restando delta, ¿sí ves? Entonces como que tienes menos 0,5, le haces más delta, menos delta, ¿sí ves? Porque este es el menos 0,5, entonces aquí le sumas delta para el lado derecho y aquí le restas delta al lado. Entonces es simplemente una bola abierta centrada en menos 0,5 y de radio delta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tú dices que X pertenece a esto. ¿Ya? ¿Se entendió por qué puse esto? Sí. Entonces te está diciendo que si X pertenece a esto, ¿qué implica? Implica que F evaluado en X va a pertenecer a ¿qué? Siguiendo la misma lógica, sería la bola centrada en menos 2 y de radio epsilon.
Ya estás viendo la correspondencia con lo de arriba, ¿verdad? Sí. Entonces, esto de aquí lo voy a borrar, pues esto es pre, ya me entendiste. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es, si se cumple esto, implica que se cumple esto. Ajá. Entonces, a nosotros nos estaba diciendo, ¿sabes qué? Porque ¿qué nos dijeron? ¿Sabes qué? Toma, básicamente lo de arriba nos dijeron, ¿sabes qué? Toma epsilon igual a 0,5. Por eso nosotros tuvimos la bola centrada en 0 con radio menos 2 de 0,5. Ajá. Y nos dijeron, encuentra un epsilon. Perdón, nos abrieron el epsilon y nos dijeron, encuentra un delta. Ajá. ¿Cuánto nos dio el delta? 0,05. Ya está. Eso es todo. Eso es todo. Ah. Entonces, para que se entienda un poquito mejor, es, ¿sabes qué? Si yo tengo esto, esta bola, Ajá. encuéntrame esta bola de acá. Básicamente es eso lo que te dice el límite. Es lo que te dice un límite. Por eso te dice que para todo epsilon existe un delta. Entonces, si nosotros tenemos un epsilon, yo tengo que saber que existe un delta que me cumple eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que te dice aquí el ejercicio? Te dice, simbólicamente lo estoy utilizando cálculo de un límite y aplicando su definición formal. Entonces, eso es lo que está sucediendo aquí. ¿Ok? Que si yo digo que si X pertenece a esta bola, eso implica que f de x va a pertenecer a esa bola. Pero recuerda que aquí la idea es que para todo epsilon existe un delta. Entonces, yo cada vez que me dé una bola en las y, voy a encontrar una bola en las x. ¿Ya? Claro. Eso no pasa si la función no cumple límite. Por ejemplo, si yo tengo esta función, sabes que esta función no cumple límite en ese punto, ¿verdad? Si yo me voy a dar una bola justamente en este punto, ¿qué va a pasar? Va a pasar que una parte de la bola se va a ir para acá y la otra parte de la bola se va a ir para acá. Y eso no es una bola, porque ya no está centrada en algo y me da una bola. Tiene que ser algo que esté un intervalo, básicamente, así. Entonces, esto está partido en dos pedazos, así que eso no, el límite no se cumple allí. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió? Sí, ahí sí. Ya. Pero que sí, esto es difícil de entenderlo igual. Entonces, pero ahí está, eso es básicamente lo que hay que hacer. Ahora, ¿qué hiciste tú allá? Primero la gráfica. Eso está muy bien. Y después está la definición. El intervalo para X. Ya, para pero Y. aquí tú le pusiste 0,1, si te das cuenta. Sí, ahí Tú tenías que encontrar el valor. en X. Ajá, tú tenías que evaluarlo, Y ¿ya? sería diferente. Y aquí lo que hiciste está bien, pero aquí lo que hiciste fue una demostración formal. No te piden eso. ¿Qué es lo que te piden? Te piden describa, sí, simbólicamente esta situación utilizando. No te piden demostrar, te piden describir. Eso también es importantísimo. Yo me confundía también bastante en eso. Muchas veces te dicen solo describa, no te piden demuestra. Cuando te piden demuestra, ahí sí es de cabeza lo que acabaste de hacer ahí. Pero aquí te piden describa. Entonces describir es básicamente hacer cosas así. O sea, como que detallar con cómo tú correspondes lo de arriba con lo de abajo. O sea, cómo juntas esas dos cosas. Claro. ¿Se entendió? Ahí sí. Ya, listo. ¿Cuál más de aquí? Cuéntame. Tenemos el 12. Tenemos el Puede 13. ser el 15. El 15. Muy bien. Vamos a hacer el 15. Porque es una función a trozos, sí. No te preocupes. Vamos a hacer. Tiempísimo que no hago estos ejercicios. Pero lo que pasa es que en nuestra carrera nosotros trabajamos, o sea, esto es como que lo más básico para nosotros. Nosotros trabajamos un montón de espacios haciendo cosas así. Imagínate que no sea los reales, imagínate que sea otra cosa. Entonces tienes que trabajar una cosa increíble. Entonces, a ver, para una función f, estudia la existencia del límite tal, y luego el límite en x igual a 2 y en x igual a 0, x igual a 2, que está definida por tal. Sugiero que verifique sus hallazgos bosquejando la gráfica f en el plano que se sugiera. Ya, esta sugerencia no necesariamente la tienes que hacer. Nosotros no la vamos a hacer. No te piden graficar. Ojo, si al inicio te piden graficar y te toca graficar. En este caso no es necesario. Y te voy a dar la idea. A ver, para que un límite exista, ¿qué tiene que suceder? Sus límites laterales son iguales. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si yo quiero verificar la existencia del límite en 0 y en 2, lo que yo tengo que hacer es encontrar cuánto vale el límite de cuando x tiende a 0 por izquierda y por derecha. Entonces, por izquierda de la función, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale el límite de cuando x tiende a 0 por izquierda? ¿Qué tomo en 0 por izquierda? Tomo del 0 los valores que van a la izquierda, ¿verdad?
Entonces, ¿en qué intervalo está ese? Está En el de arriba. Porque el de arriba toma los valores de x menores o iguales que 0. Ajá. Tomo la función de arriba, no tomo la de abajo. De esta función yo tengo que tomar un trozo. Tengo que ver cuál trozo tengo que tomar, porque estoy tomando 0 por izquierda. Así que tomo la de arriba. Ajá. Entonces la de arriba, ¿cuánto va a ser? X al cuadrado más 2x más 2. Entonces, y nuevamente aquí te dice estudie, no te dice demuestre. Ujú. Entonces, como no te dice demuestre, queda eso. Entonces ya te queda 2, ¿verdad? Lo mismo hago, el límite de cuando x tiende a 0 por derecha de la función. ¿Qué parte de la función tomo ahora? La que está en la segunda. La segunda, x más 2. Y esto te quedó 2. Estas cosas son iguales. Ya está. Entonces, como el límite de cuando x tiende a 0 por izquierda es igual al límite de cuando x tiende a 0 por derecha de la función, entonces ya está. Esto va a ser igual a ¿qué? Al límite de cuando x tiende a 2 de la función. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Y esto va a ser igual a 2. Check. Así exactamente haces el otro. Cuando tiende a 2. Cuando tiende a 2, 2 por izquierda va a ser la función de en medio. Y 2 por derecha va a ser la función de acá. 2 por izquierda te va a dar 4. Y 2 por derecha te va a dar 3. En ese caso No existe. Ya está. Eso es todo. Ah, ya. No tienes que hacer absolutamente nada. Ahora, si hubieras querido graficar, o sea, si hubieras tenido el de querer graficar, ¿no? También lo podrías haber hecho, pero para mí es innecesario. Menores a 0, tienes una cuadrática que en 0 te da 2. El vértice de eso va a ser en... ¿cuánto? Para yo graficar una cuadrática siempre hallo el vértice. El vértice va a ser menos b sobre 2a, ¿no? Ajá. Sería menos 2 sobre 2, te quedaría menos 1. Entonces el vértice es en menos 1. Y en menos 1, ¿cuánto te da? Si evalúas en menos 1, te va a quedar 1. Entonces queda aquí. Ese sería el vértice. Déjame poner esto en la línea. Allí. Entonces ese sería el vértice. Y luego, como te dice que eso es para menores que 0, en 0 te queda 2. Entonces es aquí. Y si gusta, graficas en menos 2, pero menos 2 te va a dar aquí. O sea, evalúas cuánto te da. Entonces la gráfica va a ser más o menos así. Y el otro es entre 0 y 2. En 0, como es una recta, en 0 te da 2 justamente. Y en 2 te da 4, ¿verdad? Entonces es como por acá arriba, algo así. Y si pudiste ver el límite aquí, sí cumple, porque por izquierda y derecha te da lo mismo. Y luego sacas valor absoluto de x más 1, valor absoluto de x es aquí. Como se está sumando 1, se mueve hacia la izquierda. Entonces, y en 2, ¿cuánto te da eso? Eso te da 3. En 2 te da 3, te da aquí. Y la gráfica sería más o menos así. Si te das cuenta, aquí no cumple. Claro, punto abierto, punto cerrado, todo eso tienes que cumplirlo, ¿no? Aquí es punto cerrado. Ya. Pero ahí no hay límite. No. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, ahí sí. Ya. Si quieres lo haces gráficamente también, pero no necesitas, o sea, puedes hacerlo así. Depende de si Izquierda me y piden, derecha, sí. si te piden graficar, obviamente sí. ¿Ya? Ya. Ok. ¿Alguna duda? No, ahí está. Ya, listo. Por ejemplo, en esta de aquí sí te dicen vos que es la gráfica en el plano. Aquí sí. Entonces, justificando su respuesta, ahora sí haz esto. ¿Ya? En esa sí te tocaba graficar, Sí. obligado. ¿Ya? ¿Cómo hiciste esta de aquí? La ¿Cuánto función es raíz de valor absoluto de x? raíz de valor absoluto lo cumple para... o sea, sí va a cumplir lo que son mayores a 0. Ya. Ajá. ¿Cómo es la gráfica de esa general? Es... A ver, la de raíz de x es así, ¿verdad? Ya, te la grafico. A ver, raíz de x es así, ¿no? Track. Ajá. Así es la función de esta. En menos 1. Exacto. ¿Por qué? Porque básicamente esta es la función raíz de x, ¿no? Entonces, si tú le sacas valor absoluto dentro de la función, ¿qué es lo que hace? Lo de la izquierda se refleja a la derecha, ¿verdad? Y o sea, lo de la derecha se refleja a la izquierda, perdón. Entonces, lo de la izquierda se borra, pero como no hay nada, queda igual. Y lo de la derecha se refleja, o sea, queda así, ¿verdad? Algo, olvídalo, hice feísimo. Ahí, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso queda la función. Eso es importantísimo que la tengas en cuenta. ¿Ya? Ok. Listo. ¿Algo más de esto de aquí? Graficar funciones especiales, como por ejemplo el mu. Ya, el mío se te complica. Ajá. Vamos a verlo. Porque es esa y el de valor absoluto que es... Ya, ¿te parece si graficamos toda esta entonces? Sí. Para verlo. Ujú. Ya. Acá. ¿Quién es tu profesor de cálculo? Rosa María. Ella no explica nada. No, ¿Verdad? por eso tengo un problema.
de la nada en clase resuelvan un ejercicio, ya lo resolvimos. Y en lecciones o cosas así, por ejemplo, la que me tocó de derivadas, Ajá. ella nos explica una manera de poder hacerlo. Y en clase se le olvida decir de que esas cosas tienen que multiplicarlas por regla de la cadena. O sea, Ajá. siempre se aplica regla de la cadena. Claro. A mí no me dijo nada de eso. Ah. En la resolución que explicó el otro día, cuando me fueron a tomar la lección de física, esta es la resolución que ella dio. Ah. Mucho más extenso de lo que yo hice. Y luego está esta que está facilita. Vaya manera de hacer que recurra a los libros. Así Mi abuelito es. me compró el de Purcell y ya pues he estado Ajá. leyendo eso y compensa lo que no hace. Sí, tiene que ser así. Ajá. A ver, vamos a ver. Como te dije, la gráfica de esta es justamente así. Sí se entendió por qué, ¿no? Eso es por un poquito de técnicas de graficación del pre. Ya, pero solo tienes que tomar el intervalo de menos 2 a 1, Sí. a menos 1. Entonces nosotros venimos y evaluamos. En menos 2, ¿cuánto me da esa función? En menos 2 me queda valor absoluto de 2, que me da raíz de 2, y en menos 1 me queda 1. Ajá. Entonces, más o menos va a ser así. Me queda, aquí es punto blanco, ¿verdad? Ajá. Y en menos 2, raíz de 2 es como 1 punto algo, así que lo voy a poner como por aquí. 1.41 creo que. Ajá, por ahí así. Ya, por eso lo pongo acá así. Sí. Ya. Ahora, la de acá es una cuadrática, es 1 menos x cuadrado. Ya. Vamos a aplicar también técnicas de graficación del pre. ¿Siempre aprendiste técnicas de graficación? No me enseñaron. Ya, Tengo que es ver. así. Sí. Ya. Eso Y es luego, lo que- si lo multiplicas por menos, lo que va a pasar es que toda la función se va hacia abajo. Ajá. Ya. Y en cualquier caso, o sea, tú puedes dar valores, ¿no? Intentar sacar la función así. Y luego eso se le suma 1 por fuera. Si se le suma 1, la función sube una unidad y te va a quedar algo así. Claro. Ya. Y estos puntos van a ser las raíces, que en este caso va a ser menos 1 y 1. Ajá. ¿Ok? Esas raíces ya uno las conoce. Porque es 1 menos x cuadrado, ¿no? Si eso lo igualas a 0, te va a quedar dos raíces. X igual a 1, x igual a menos 1. ¿Ok? Factorizas, o si pasas al otro lado, sacas valor absoluto y te queda. Ajá. Entonces, en menos 1 y entre menos 1 y 0. Entonces, como te dije, en menos 1 es exactamente igual a 0. Y en 1 hay punto cerrado, y en el otro también en 0 llega hasta 0, y en 0 va a valer 1, como te dije. Entonces es hasta este punto. Entonces viene y hace esta función. Ajá. Hace más o menos así. ¿Ya? Y la otra es mu. Ujú. ¿Ya? Para mu nosotros necesitamos, tampoco te dieron funciones especiales en el pre. O sea, funciones sí, pero graficarlas no. 1 y 0. Sí. Eso va a ser mu. Cuando lo de adentro va a ser mayor que 0. Y aquí cuando lo de Menor o adentro, igual. menor o igual que 0. Entonces, ¿cómo te queda esto? Te queda 1, 0, cuando x va a ser mayor o igual que menos 1, y esto va a ser cuando x va a ser menor que menos 1. Perdón, me confundo con el de valor absoluto. Este es mayor y este es menor o igual. Ahí. Ajá. Ya, entonces te dice, aquí te está diciendo que tomes los de 0 a 2. De 0 a 2, ¿qué caso vas a tomar? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. El de arriba, porque de 0 a 2 son mayores que menos 1. Ujú. Entonces, simplemente te vas al 1. Te vas al 1 y te dice, como te dice, que de 0 a 2 debes de graficarlo, tienes que graficarlo hasta aquí. Y te dice que en ese punto grafiques el 1. Entonces, así. Y al final terminas con punto negro. Ahí. ¿Ok? Entonces, esa es la gráfica. Luego, ¿qué te dice aquí? Te dice, justificando su respuesta, determina el valor de verdad de cada una de las proposiciones. Cuando tienda menos 1 es igual a 1, directamente aquí lo único que dices es falso. Porque menos 1 no hay límite. Y cuando va a ser a 0, es igual a 1, verdadero. Porque sí existe. Ajá, sí existe y de hecho es igual a 1. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. ¿Ya? En su serie. Siempre intenta escribir la regla de correspondencia. Para graficarla lo que te va a salvar es eso. ¿Ya? De cualquier función especial, sea signo, sea mío, sea lo que sea. ¿Ya? Sí. ¿Algo más de este de aquí que quieras ver? De esa... No, de esa ya no. Ya no, listo. Déjame pegar entonces la segunda. Aquí está el segundo deber. Déjame ir a ver un poquito de agua un ratito. Sí. A ver, en este de aquí, vamos Ajá. leyendo. Dice, dadas las gráficas de las funciones tal, logre real f y g, tenemos lo siguiente, f y tenemos g. ¿Qué nos dice aquí? A ver, nos dice,
Justificando paso a paso y considerando las afirmaciones del teorema principal de límites, calcule el siguiente límite L. ¿Ok? Tenemos que hacer esto. Primero lo primero. Como este límite existe, nos están diciendo que lo calculemos directamente, este límite puede ingresar, ¿verdad? Entonces básicamente lo que yo tengo que calcular adentro, aplicando todo el teorema de límites, es calcular el límite de cuando x tiende a menos 1 de f de x más 2 veces el límite de cuando x tiende a menos 1 de g de x, ¿ok? Entonces luego sobre, abajo también entra, entonces ¿cómo sería? Sería el límite de cuando x tiende a 1 de g de x sobre 2 menos el límite de cuando x tiende a 1 de f de x y todo esto elevado al cubo. ¿Ya? Tengo que encontrar todos esos límites, menos 1 y en 1. Entonces vámonos a la gráfica. En menos 1 tengo que encontrar en menos 1 tanto en f y en g. Entonces me vengo a menos 1. Si tú te ves en menos 1, yo puedo tirar una recta y obviamente ¿cuánto va a valer el límite? 2, exactamente igual a 2, ahí. ¿Ya? Entonces ya puedo decir, ok, entonces el límite de cuando x tiende a menos 1 de f de x existe y es igual a 2. Lo mismo acá, puedo venir y decir, el límite de cuando x tiende a menos 1 es lógicamente 1, ¿verdad? Cuando tiende a menos 1 de g de x va a ser igual a 1. Cuando Entonces, dice que existe es porque los límites laterales... Exactamente, porque tú ves que aquí no hay un salto. Ajá. En funciones, tú solamente tienes que ver que no hay salto. Por ejemplo, aquí no existe límite, porque hay un salto. Entonces ahí no puedes encontrar ese límite. No existe. ¿Ya? Y luego te van a encontrar los límites de cuando x tiende a 1. Tiende a 1, subo, vale 5. Entonces ya puedo decir, ok, el límite de cuando x tiende a 1 de f de x vale 5. Y lo mismo acá, vengo aquí y tiro y subo. Entonces digo, ok, el límite de cuando x tiende a 1 de g de x, ¿cuánto vale? 2. Ya, y reemplazo los valores y encuentro el resultado. Entonces esto me quedaría raíz cuadrada de ¿cuánto? De 2. ¿Cuánto era? El de menos 1 era 2 y 1. Ajá. Entonces esto me queda 2 más 2 por 1 y abajo me quedaría el de g de x cuando tiende a 1 era 2 y acá es 5. Entonces esto me queda 2 menos 5 al cubo. Arriba me queda 4, raíz de 4 es 2. Abajo me queda 3. O sea, me queda menos 3. Elevado al cubo me quedaría 8 sobre menos 27, ¿no? Sí, porque 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27. Y ahí hago, aquí es como que este estuviera sobre 1, quedaría así, ¿verdad? Quedaría menos 27 por 2 sobre 8, simplifico 4, simplifico 1 y queda menos 27 cuartos. Menos 27 cuartos, ahí está. ¿Se entendió? Sí. Ya, eso es lo que hay que hacer ahí. ¿Ya? En los casos en los que no existen límites, no solamente el de estos puntos separados. Claro, en esta función sí. En esta función solamente aquí no existe límite. O sea, el límite de cuando x tiende a 0 de f de x no existe. No puedes darle valor a eso. ¿Ok? Así mismo acá, el límite de cuando x tiende a 0 de g de x no existe. Sí, pero, ojo, el general. Los laterales, si hay función, existe. O sea, por izquierda aquí vale 3 y por derecha aquí vale 5. Pero como no son iguales, no existe general. Por izquierda vale 1 y aquí por derecha vale 3. ¿Ya? Pero el general no existe porque los laterales no son iguales. ¿Ya? Listo. Uno más aquí. Este está interesante, mira, el 5. ¿Sí pudiste hacer el 5? El 5. No, ese explícamelo, ese lo hice con un profesor. Ese está bien interesante. Ese usa el teorema del emparedado. ¿Cómo lo llamaban en clase? Que tenía otro nombre. Sándwich. Ese. Tenía nombre eso, ¿no? Sí, no sé por qué le llaman así, la verdad. Teorema del sándwich. ¿Qué nos dice este? Nos dice, en una bola abierta tal, una función de variable real f cumple con tal cosa. Enuncie el teorema del emparedado y luego aplíquelo paso a paso para evaluar ese límite. ¿Qué te dice el teorema del emparedado?
Que sean f, g y h funciones que satisfacen f menor o igual a g y menor o igual a h para toda x cercana a c, excepto posiblemente c. Sucede esto, ¿verdad? Que suceda eso para todo x cercano a c. ¿Ok? Basta que decir que eso. Si en c también cumple, no hay problema, pero en c no importa. Entonces, ¿qué cumple? Cumple que el límite de cuando x tiende a c de f de x va a ser menor o igual al límite de cuando x tiende a c en g de x va a ser menor o igual al límite de cuando x tiende a c de h de x. ¿Ya? Eso es lo que cumple. Entonces te está diciendo, aplique el teorema del emparedado. ¿Por qué? Porque tú tienes que f de x va a estar entre dos cosas. Y tú te das cuenta, ¿ya? Pero te están dando una bola. ¿Te acuerdas que te dije que yo era una bola? Básicamente un intervalo, ¿no? Entonces esto sería la bola centrada en menos 3 y de radio 0.1. Básicamente te dicen en menos 3. Eso es lo que te está diciendo eso. Entonces, en esa bola dice que eso se cumple, ¿ya? Entonces, ¿qué te piden? Te piden hallar el límite de cuando x tiende a menos 3. Entonces, aplicando el teorema de emparedado, ¿qué decimos? Decimos, eso va a ser el límite de cuando x tiende a menos 3 de esta función menos 11 mu de x más 4 va a ser menor o igual al límite de cuando x tiende a menos 3 de f de x, ¿verdad? Y esto va a ser menor o igual al límite de cuando x tiende a menos 3 de x cuadrado más 6x menos 2, ¿verdad? Entonces, de este lado es fácil encontrarlo. Directamente podríamos evaluar y esto sería menos 3 al cuadrado más 6 por menos 3 menos 2. Entonces, ¿cuánto quedaría esto? Esto quedaría 9 menos 18 menos 2. ¿Y cuánto sería esto? Menos 11. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Ahora, esto también podría pasar exactamente igual, pero nosotros necesitamos que escribirlo bien. ¿Qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos evaluar esto. Para evaluar eso, nosotros necesitamos primero saber cómo funciona el mío. Entonces, ¿qué te había dicho yo? Cada vez que te aparezca una función así, sería hacer esto, ¿verdad? 1 es 0. No sé si lo entiendas, porque aquí te queda x más 4 mayor que 0. Entonces podría poner mayor que menos 4 directamente. Sí. Menor o igual que menos 4. Ahí. Entonces, ¿en qué valor estoy evaluando? Cercano a menos 3. Y con un radio de 0.1. Entonces va a ser menos 3.1 menos 2.9. Entonces, esos valores en qué intervalo van a estar? Menores que menos 4. No, mayores que menos 4. Sí. Entonces sería aquí, ¿verdad? En 1. Entonces, ese límite directamente te queda 1. Entonces, esto te queda menos 11 por 1. Y ya está. Entonces, esto te quedaría menos 11, va a ser menor o igual que este límite. Entonces te quedaría que menos 11, que ese límite va a estar en ese intervalo. Claro. Mayor que menos 3 de f de x va a estar ahí. Entre menos 11 y menos 11. Entonces, si tú tienes que el número a va a estar entre 4 y 4, ¿qué valor va a ser a? 4. El 4. Entonces, así mismo acá. Entonces, ese límite directamente va a ser exactamente igual a menos 11. Okay. Y ahí está. ¿Ok? Lo más complicado quizás hubiera sido esto de aquí, ¿no? Era interesante el ejercicio. Ya, ¿alguno más? Sí, estos no forman parte de la tarea, pero son las definiciones de límites cuando tienen al infinito. Y estas que son literales. O sea, el profesor práctico, creo que se llama Pablo Larreta. Ah, ya, Pablo, ok. El man dice que todas las evaluaciones son teóricas y prácticas, y esto tienes que enunciarlo si quieres hacer la pregunta. Sí. Y yo ya, esto, la definición, ya, tengo que estudiarla. ¿Te la sabes? No. Ya, no tienes que estudiarlas, tienes que entenderlas. Claro. Cuando las entiendes puedes sacar todas. Ya, vamos haciendo eso, ¿ya? Sí. Vamos haciendo esa primera parte. Ah, acá hay otro. Ya, pero bueno, vamos haciendo aquí. Si se nos pasa. A ver, el primero básico, ¿no? Cuando x tiende a c de f de x va a ser igual a L. ¿Ya? Vamos a suponer eso. Entonces, ¿cómo es la definición? Dice que para todo x0 mayor que 0,
existe un delta mayor que 0, tal que para todo x perteneciente al dominio de f, cumple que 0 va a ser menor que x menos c, menor que delta, implica lógicamente que f de x menos L va a ser menor que epsilon, ¿verdad? Ya, entonces, ¿qué quiere decir lo siguiente? Vámonos con los laterales primero. Ya, voy a hacer lo siguiente para que veas que es exactamente lo mismo. El de los laterales es copio y voy a pegarlo dos veces. Lo pego el primero aquí y pego el siguiente acá. Vamos a suponer que el primero lo vamos a hacer por izquierda y el otro lo voy a hacer por derecha. El que es por izquierda es, aquí ya no llevas valor absoluto, ¿ok? Pero el que es por izquierda simplemente pones c menos x aquí. Y el que es por derecha pones x menos c. Ya está, es lo único que cambia. Es lo único que cambia. El resto se mantiene acá. El resto se mantiene exactamente igual, ¿ok? Ahora, tienes los infinitos, que es donde se hace un poquito complejo. Cuando tiende a infinito o cuando te da infinito. Claro. Ya. Entonces, nosotros tenemos el siguiente. Vamos a suponer, voy a pegar también. Ya. Vamos a hacer los dos, que cuando tiende a más infinito y cuando tiende a menos infinito. Ya. Vamos a suponer que aquí tenemos. Vamos a suponer que aquí tenemos más infinito. Vamos a suponer que aquí tenemos menos infinito. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que cambia? Como estás cambiando en x, aquí ya no va a ser existe un delta. Porque recuerda que el delta es el que afecta en x. Entonces aquí va a ser existe un m mayor a 0. Pregúntame por qué utilizan m, sabrá Dios. Simplemente utilizan un m. Y cuando es acá utilizan un n. O sea, no sé por qué. Ya, entonces dice que para todo x perteneciente al dominio sucede y esto no vaya. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tú dices? Tú dices aquí que para todo bueno, ahí utilizas n, sí. Aquí, bueno, aquí se dice para todo, pero no sé, yo le pongo para todo x. Este es el de más infinito, para todo x mayor que m, ¿ok? Y aquí se dice para todo x menor que menos m. ¿Menor que menos m? Sí, eso lo dice. Sí, ¿no? Ya, sí, ahí. Ahí. Si tu profesor le pone n, vamos a ponerle n, para que no te confundas, ¿ya? Entonces lo único que cambia es esto. ¿Ya? Entonces aquí, este es mayor que n. ¿Por qué? Porque si el x tiende al infinito, tú lo que dices es, para que se entienda, tú lo que dices es lo siguiente, ¿qué es lo que yo hacía para poder entender esto? Aprender, son como 17 en total, si sacas cuenta son bastantes. Entonces, por ejemplo aquí, tú dices, vamos a suponer que tú tienes una función así, y esta va tendiendo a 2. Ya vamos a suponer que este es el 2, y aquí está una asíntota horizontal. ¿Qué tú dices? A medida que el x va tendiendo y va siendo más grande, tú defines para un m, ok, yo digo que este es el m grande, un valor grande. Entonces digo que para todo x mayor que ese m, va a suceder que el valor absoluto de x, de f de x menos l, va a ser menor que el epsilon. O sea, aquí ya va a estar muy cerca. ¿Sí ves? O sea, para valores de aquí, significa que ya esta función empieza a acercarse tanto que tú puedes encontrar ese epsilon tan pequeño, que va a estar muy cerquita al 2, al L en este caso, ¿ya? Entonces, y para menos infinito sucede exactamente lo mismo, pero se pone menor que menos m porque ya allí la función se va hacia el otro lado. Imagínate que tienes una función así, que se va y tienes esta asíntota, entonces tú dices, tú tienes un m positivo, entonces por eso tomas menos n. Entonces tomas por acá. Si el m es positivo, el menos n va a ser de 11. Y dices, tienes que tomar los x menores a menos n, para que de aquí para acá esto se vaya cada vez acercando más. ¿Se entendió? Ya. Entonces eso es lo que haces ahí. Cuando tiende a infinito, también va a ser muy similar. Entonces aquí cuando tiende a infinito va a ser muy similar. Entonces tienes, por ejemplo, aquí y aquí. Vamos a suponer que esto ahora sea que tiende a c, pero aquí tiende a más infinito, te da más infinito, o aquí te da menos infinito. Si te da más infinito, ahora las x no se van a cambiar. La que se va a cambiar son las y, se va a cambiar esto. O sea, aquí es donde dices, para todo m mayor que 0, todo m mayor que 0, entonces acá ya no va a ir esto, porque ahora eso ya es infinito, así que eso ya no va.
Entonces, ¿tú qué dices? Tú dices que f de x va a ser mayor que m. O tú dices que f de x va a ser menor que menos m. ¿Sí? Muy similar. Cuando es valor absoluto, directamente mayor al valor. Cuando es cuando es más infinito es así, cuando es menos infinito va con esta manera. ¿Okay? Y luego suceden los mezclados. Por ejemplo, que tengas más infinito y te dé más infinito. Va este y este. ¿Sí ves? Si tú tienes que tiende a menos infinito pero te dio más infinito, tendrías que mezclar este con este. Y luego, si por ejemplo tienes más infinito y te dio menos infinito, primero va este y luego va este. Y si tienes menos infinito y te da menos infinito, mezclas este con este. O sea, ahí ya te hablé de 4 más. Pero es solamente mezclas de estos. Entonces, y ahí ya tienes que, por ejemplo, te pueden mezclar este que te dé menos infinito. Entonces tienes que tomar este de aquí con este de acá. Entonces es solamente ir viéndolo. Son mezclas de todo esto. Por eso aquí ya te definí 3, 6, 7. Y luego imagínate las mezclas que te pueden hacer con todo eso. Por ejemplo, los laterales. Claro, exactamente. Entonces, los laterales... Claro, los laterales cuando son en infinito. Exactamente. Entonces, cuando te dicen por derecha, tomas este. Y si te va más infinito, tomas este. Y aquí está. Este y este. ¿Sí ves? Sí. Entonces, tienes que aprenderte esto. Lo hace ver y de ahí ya solamente tienes que tomar el uno, tomar el otro. Tomar el uno, tomar el otro. Tienes que, eso sí, estar bien atento para que tú lo sepas. ¿Ya? Y de ahí para adelante es tuyo. O sea, no tienes que aprenderte todo. Si entiendes bien esto, para adelante es fácil. Ahí son asíntotas horizontales y verticales. Claro, y esta de aquí es asíntota horizontal. Horizontal, sí, esta es asíntota horizontal. Y esta es asíntota. Estas son asíntotas horizontales, cuando x tiende al infinito. Y estas son asíntotas verticales, cuando te da infinito el valor. ¿Okay? Y es lo que te estaba graficando hace ratito. O sea, aquí una asíntota, cuando x tiende al infinito es justamente esto. Entonces esto es una asíntota horizontal. ¿Sí ves? Pero cuando el valor tiende a c y te da más infinito, significa esto, que con un valor c se fue a infinito. O sea, esto es una asíntota algo así. Por ejemplo, una función, el RUC se fue a infinito. Eso es una asíntota vertical. ¿Sí ves? O puede suceder lo siguiente, el RUC se fue a menos infinito. Eso es una asíntota vertical. Entonces por eso aquí son las asíntotas verticales cuando tiende a un número pero te da más infinito o menos infinito. Y las asíntotas horizontales son estos casos. Cuando tiende a más infinito o menos infinito, o sea, ya cuando se va hacia muy a la derecha o muy a la izquierda, se sigue manteniendo un valor. Entonces eso es una asíntota horizontal. ¿Se entendió? Ahí sí. ¿Ya? Y para las asíntotas oblicuas es solamente ya, las oblicuas ahí sí es otro trámite. Las oblicuas tienes que este límite, esa es la clave. Ese límite. Entonces, ese es el que tienes que aprenderte. Dame un ratito. Aquí. Ya, para las asíntotas oblicuas, ya, vamos a ver. Déjame escribirlo acá. Para las asíntotas horizontales, lo que tú tienes que hacer es lo siguiente: el límite de cuando x tiende a más infinito o menos infinito, alguna de las dos, de f de x es igual a L, y esto es una asíntota horizontal. Ok, en cambio en la asíntota vertical, ¿qué estás viendo? Estás viendo que un límite de cuando x tiende a c, ¿de qué? De f de x puede ser o más infinito o menos infinito, uno de los dos, y esto es una asíntota vertical. En cambio en las asíntotas oblicuas tiene que suceder, las asíntotas oblicuas, eso casi no se ve y no sé por qué, esto deberían de darlo, pero algo así, por ejemplo. Entonces vienes y tienes una función que hace esto, ya, algo así, exacto. Entonces y vienes acá y tienes otra función que hace esto, digamos, tienes otra función aquí que hace eso, se me ocurre. Entonces esta es una asíntota oblicua. ¿Cómo la encontramos? Pues bueno, para la asíntota oblicua lo que yo necesito encontrar, esta asíntota siempre tiene esta característica, y igual a mx más b, y la idea es encontrar el m, es la parte crucial. Entonces el m lo que va a hacer es el límite de cuando x tiende a infinito, ¿no? Sí, a más infinito, de f de x sobre x. Encontrando eso ya está todo, porque el b también tiene una función, que es el que tienes ahí, el límite de cuando x tiende a más infinito de la función menos mx, ¿no? Ahí está, y ya está, eso es todo. Porque ahí básicamente cuando te piden asíntota oblicua es encontrar esto. Esta es la asíntota oblicua, y encuentras esta y esta función. Eso sí es como que directamente una fórmula.
Y hay algunos casos mencionaron teorema de L'Hopital, creo que es de derivar. Sí, eso no lo vas a tener que ver en primer parcial. No. Sí, pero, no lo usa. Pero el teorema de L'Hopital lo que te dice es lo siguiente. Vamos a suponer que tú tienes el límite de cuando x tiende a menos 1 de x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 2x más 1, por ejemplo. Cuando tú evalúas, esto te queda 0 sobre 0. Claro. Si te queda 0 sobre 0 o te queda infinito sobre infinito, puedes aplicar L'Hopital. L'Hopital es básicamente, te sirve si te da una de esas dos indeterminaciones. ¿Y qué es L'Hopital? L'Hopital es lo siguiente. Ese límite es exactamente igual a derivar arriba y derivar abajo. Si derivas arriba te queda 2x más 2, si derivas abajo te queda 2x y evalúas en menos 1. Entonces esto te queda menos 2 más 2 y abajo te queda menos 2 y esto te queda 0. Check. Directamente. No tienes que factorizar. Ok. Muchas veces L'Hopital es una herramienta grandísima, pero muchas veces hay ejercicios, hijo de su mamá, que tienes que aplicar L'Hopital 3 veces. Aplicas L'Hopital, aplicas L'Hopital. Y hay ejercicios, existen, porque los construyen, son justamente para que no apliques L'Hopital, ejercicios tan difíciles que ni siquiera derivando lo puedes encontrar. Tienes que hacerlo por otro método. L'Hopital no te sirve. Son poquísimos, pero sí, pero existen. Acá están los poquísimos. Aquí puedes aplicar L'Hopital. Porque por ejemplo aquí te queda, bueno, esto te dio. Claro. Cuando te dan indeterminaciones es más que todo. Cuando te dan indeterminaciones del tipo el tipo 0 sobre 0. Ninguna de estas te dio indeterminación. ¿Verdad? Sí. Entonces no, ninguna de esas. Tiene que darte una de estas dos indeterminaciones. Cuando veas eso vas a ver que sí es sencillo. Hay algunas cosas relacionadas a límites notables que la licenciada lo mencionaba así por encima, pero nunca lo profundizaba. Cuenta. Por ejemplo, hay uno que tiene este de acá, por ejemplo, que lo aplica. Dice que es seno de x sobre la propia x y eso se hace 1. Ya, exactamente. Esos son límites notables. Existen varios límites notables. El primero es justamente el que estás mencionando, es el más común. Es el límite de cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, esto es igual a 1. Todos estos se pueden demostrar por emparedado. ¿Cómo se muestran? No me acuerdo. Seno, las funciones trigonométricas no tienen un rango de menos 1 a 1. Sí, creo que por ahí va. O sea, seno de x va a estar siempre entre menos 1 y 1. Coseno también. Coseno también, sí. Pero la verdad que no me acuerdo. Ahorita no me acuerdo. Pero por ahí va. O sea, tienes que aplicar emparedado para poder demostrar eso. ¿Ya? Entonces, pero eso es un límite notable. Lo puedes ocupar. O sea, en algún momento si tú ves un seno de x, tú puedes venir y dividir para x, multiplicar para x para que te quede ese límite notable. Pero necesariamente tiene que ser tendiendo a 0. Tiene que ser tendiendo a 0. Esto también obviamente es equivalente a tú decir, este es otro límite notable, pero simplemente le das la vuelta. Este también es igual a 1. ¿Ya? Hay otro límite que es el siguiente, que dice el límite de cuando x tiende a 0 de, creo que es 1 menos coseno de x sobre x, esto es igual a 0 me parece. Ya. Y está otro que te dice que es límite de cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x cuadrado, que esto es exactamente igual a 1 medio. Están límites especiales. Exactamente. Este te da 1 medio. Cuando es sobre x nada más te da 0. Cuando es aquí, justamente eso te iba a decir. Y todos estos tú los ves de la siguiente manera también, ya generales. O sea, si tú tienes el límite de cuando x tiende a 0 y tú tienes seno de kx sobre x, esto va a ser, ya no va a ser 1, sino que esto sería k cuadrado. A ver, espérate, déjame sacar cuenta. Sí, k cuadrado. K nomás, ahí, k. Ya, entonces, y si tú llegas a tener el siguiente, el de acá abajo, si aquí va k no hay problema, porque k por 0 es 0, entonces no hay problema. Pero en el de abajo, si tú llegas a tener aquí kx, ¿así? Y abajo te queda un x cuadrado, esto te va a quedar k cuadrado sobre 2. Ahí. ¿Ya? Hay otros límites que son estos de aquí. Entonces tienes ese límite también, el límite de cuando x tiende a más infinito
de 1 más x, ¿no? Ajá, elevado a la 1 sobre x va a ser igual a e. ¿Ok? Y también tienes el de abajo, que es el límite de cuando x tiende, pero este también tienes en 0, voy a ponerlo, que es así. Esto va a ser igual a e también. Ajá. Ya, igual ya mismo lo verifico, pero soy malísimo con la memoria. Límite de este de aquí, ajá, y el otro, cuando x tiende a 0, de e a la kx menos 1 sobre x, esto es igual, bueno, sin el k, así tomándolo como x, esto va a ser exactamente igual a 1. Ya, y tienes el de acá, que es el límite de cuando x tiende a infinito, de a x menos 1 sobre x, esto va a ser exactamente igual a 1, bueno, al logaritmo de a, así, ¿ya? Y todos estos, si los multiplicas por k, es k por el valor, le va a dar por valor. Estos dos de aquí no, estos dos de aquí sí. Por ejemplo, si tú tienes límite de cuando x tiende a 0, de e a la kx menos 1 sobre x, esto te va a dar k. Y aquí así mismo el límite de cuando x tiende a 0, de a la kx menos 1 sobre x, esto va a ser igual a k logaritmo natural de a. Aquí también es logaritmo natural de e, ¿no? Pero como esto vale 1, entonces ya no se escribe. Ajá. Ya, hasta ahí creo que tenemos todos los límites notables, me parece. Que me han dado por ahora. Y de ahí tienes que estos utilizarlos para calcular el límite. Por ejemplo, yo te vi por acá algunos. Aquí en algunos de estos vas a tener que utilizarlos. Ya, ahora, lo que yo sí me di cuenta es que tú, a ver, te explico para que se entienda. Por ejemplo, en esta de aquí, digamos, lo primero que uno hace es evaluar. Lo primero. Entonces tú lo primero que tienes que hacer aquí es raíz de 0 más 1 menos 1 sobre 1 sobre 0. Entonces esto te queda 0 sobre 0. Y decir que esto es una indeterminación. Y abajo resuelve. Es necesario evaluar y después es necesario, exacto. Okay. No es suficiente. Tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque puede suceder que venga un ejercicio y no tengas que hacer ninguna cosa, solo evaluar. Entonces siempre tienes que hacerlo. Porque cuando tú no haces eso, los profesores te califican mal. Y vas a ir conociendo a los profesores que son malos en realidad. Porque ellos muchas veces no te dicen esto, pero en la rúbrica está. Cuando tú vas a resolver el examen, te dice: evaluó y verificó la indeterminación, 2 puntos. Y al tú no hacerlo, ya tienes 2 puntos menos. Así ahí te viendo suelto el ejercicio. Tienes una rúbrica, entonces necesitas, lo primero que tienes que hacer es evaluar. Luego haces todo el proceso. Si tienes cómo resolver todos estos límites. O sea, algunos son más largos que otros. Pero sí lo entiendes, sinceramente, sí. Hay por ahí, algunos límites que necesitan un cambio de variable y eso sí se me complica. Ya, de aquí creo que ninguno necesita cambio. Bueno, el de aquí, el 11, creo. Podría ser el 11. Puede ser. Pero de ahí los otros creo que ninguno. Aquí lo que tienes que hacer es racionalizar. En este también tienes que racionalizar. En este también tienes que racionalizar. Cada vez que te veas raíces, racionaliza. Aquí podrías racionalizar con tangente. No, perdón. Tangente sería seno sobre coseno. Del mismo valor. Te quedaría seno de 10 sobre seno de 20. De 30, perdón. Ahí tendrías que ver qué haces con eso. Déjame ver qué hiciste. Ajá, exactamente. Ya, con la tangente también se cumple. Eso mismo te iba a decir. Porque eso y lo para te dije las acá. recíprocas. También. Esas también. Ajá. Okay. O sea, aquí lo que pasa es que es lo siguiente. O sea, no es que se cumple, es que uno hace este artificio en la cabeza. Porque si te dan tangente de x sobre x, esto es lo mismo que decir límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x por 1 sobre coseno, ¿verdad? Esto vale 1 por esto. Y esto al coseno de 0, ¿cuánto vale? 1. Y 1 por 1, eso. Por eso se cumple. Y se cumple esta y se cumple también la otra, ¿no? También se cumple decir que el límite de cuando x tiende a 0 de x sobre tangente de x va a ser exactamente igual a 1. Por esta idea.
Bien, porque seno de x sobre x es 1 y como te queda un coseno abajo, igual te da 1 al evaluar. Ajá. ¿Ya? ¿Sí se entendió entonces? Sí. Ya. Si tienes alguna duda igual de estas, dime para poder trabajarlo. La verdad que no las veo tan difíciles y la veo que sí las tienes resueltas. Ya, ¿cuál más? ¿De quién entonces? Entonces, ¿hiciste esta? la 15. Sí, Exactamente, eso era lo que tenías que hacer. Verificar los límites, ¿no? En 0 y verificar los límites en 2. Básicamente lo mismo que hicimos hace rato, ya, pero tenías que verificar allí. ¿Ya? Sí. Ahí utilicé el cambio de variable. Pero hay una diferencia y es que no sé cuándo aplicarlo. Ya, ¿dónde? ¿Cuál? Aquí, mira, por ejemplo. Aquí se aplica que cambia la tendencia de x a u0. Ya, de 2. ahí te lo explico. Déjame, vamos haciendo esa, ¿ya? Y te explico cuándo se utiliza. Ya, por ejemplo, tenemos que calcular el límite de cuando x tiende a 2, ¿verdad? Porque tengo que verificar, esto sería 2 por derecha Sí. de f de x. Esto va a ser igual al límite de cuando x tiende a 2 por derecha de esto. Allí. Ya, si tú evalúas, lo primero que tienes que hacer es evaluar. No hay otra manera de verificar esto. Evalúas. Y esto te queda 1 sobre 0. Si sabes 1 sobre 0, eso te da infinito, ¿verdad? Y esto es una indeterminación. Porque 1 elevado al infinito no es 1 ni infinito. Entonces es una indeterminación. Entonces ahí tú vienes y te planteas, dices, me queda una indeterminación. Esta indeterminación, 1 sobre infinito, te debe dar siempre una noción. ¿Qué noción? Noción a esto. Estas son las indeterminaciones 1 sobre infinito. Estas de aquí. Estas son las indeterminaciones 1 sobre infinito. O sea, las indeterminaciones del tipo 1 sobre infinito se resuelven con estos límites. Entonces tú dices, ok, tengo que resolverlos con esos límites. Pero yo tengo que utilizar o este, ¿verdad? Pero ¿qué tengo yo aquí? Yo aquí tengo que esto tiende a 2, ¿verdad? Entonces, lo más sencillo es llevarlo a que tiende a 0. Y me dices, ¿pero por qué tengo que llevarlo a que tiende a 0? Porque el límite notable que me está diciendo Que cuando tiende a 0 tiende a 0, exactamente. Entonces, yo que tengo que venir acá a hacer lo que eso tiende a 0. Entonces, yo tomo un u que sea igual a x menos 2. No sé si así lo haces tú. Pero yo tomo, tomas un x que vale u menos 2. Da lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque x ¿a dónde está tendiendo? A 2. Ya, si yo te digo que x tiende a 2, por izquierda, por derecha, eso no hay problema. Si x tiende a 2, entonces u, que va a ser igual a x menos 2, ¿a dónde va a tender? A 0. A 2 menos 2, que va a ser 0. Entonces ya tengo que u tiende a 0. Entonces vengo y hago el cambio. Límite de cuando u tiende a 0 y como es por derecha, que es por derecha. Hasta ahí no hay problema. Sí. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú? Reemplazar la x. Pero x, ¿cuánto vale? X vale u más 2, ¿verdad? Entonces yo vengo y reemplazo. Esto sería u más 2 sobre 2, ¿verdad? Y reemplazo arriba. ¿Cuánto sería eso? Sería 1, pero x menos 2 era u. ¿Te das cuenta? Entonces esto me queda 1 sobre 1. Si este 2 lo distribuyo para cada uno, ¿cómo me queda esto? Me queda el límite de cuando u tiende a 0 por derecha, ¿de qué? De u sobre 2 más 1. Casi está parecido. Si te das cuenta, es muy parecido a este. Por ahí va. ¿Sí puse bien? Sí, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo sería esto? Esto sería más o menos así. Lo podríamos ver así. Límite de cuando u tiende a 0 por derecha. Esto sería 1 más u medios de 1 sobre u. Así, ¿no? Sí. Ya. ¿Aquí era cuando tendía a infinito o era cuando tendía a 0? Déjame ver. Creo que es cuando tiende a 0. ¿Seguro? Creo que el otro entonces era cuando tiende al infinito. Sí, creo que me confundí, es al revés, es verdad. Es verdad, eso. Aquí me confundí, es al revés. Aquí es 0 y aquí es más infinito. Yo iba a decir como que algo está raro. Entonces sí, este es cuando tiende a 0 y este es cuando tiende a más infinito. Entonces ya, la que nosotros vamos a llegar es a esta. Ok, ahora hay una cosa aquí. Ya llegamos a eso. Ahora de esto yo tengo que decir, ok, yo ya sé, ya tengo este, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Ya tengo ese. Entonces yo ya sé que ese va a ser como mi x, ¿verdad? Pero ese mismo valor tiene que estar aquí.
y no está, si te das cuenta. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Hago un pequeño artificio. ¿Qué digo? O sea, este límite lo puedo ver así. Lo puedo ver como 1 más u sobre 2, y aquí simplemente voy a poner 1 sobre u y voy a multiplicar por 2 y dividir para 2. Tú sabes que eso siempre se hace aquí. Entonces, ¿y esto cómo te termina quedando? Te termina quedando de la siguiente manera. Aquí te queda 1 sobre u medios, porque yo necesito que esté el u medios, y esto aquí era un medio, ¿sí ves? Sí. Entonces simplemente todo esto lo elevo a un medio. Claro. Este límite ya lo sé, ¿sí o no? Porque es lo mismo, al ser lo mismo, ¿cómo te queda? Te queda e a la 1 medio. Entonces esto es raíz de e. Ya está. Okay. ¿Se entendió? Sí, sí. Ya. Entonces este artificio de aquí también es importante, pero la idea era esto, ¿no? ¿Cuándo lo utilizas? Cuando tú ves qué tipo de indeterminación tienes, y no solo eso, sino que tú te das cuenta y tú dices, ok, aquí tengo algo elevado a la algo. Cada vez que tú veas algo elevado a la algo, o tienes que utilizar esta o esta. No hay otro camino. ¿Ya? Estas dos son las únicas que te van a salvar. Entonces, bien, por ejemplo, este es uno de los casos en los que no te sirve el teorema de L'Hopital. Porque el L'Hopital te dije que te sirve cuando tienes intermediación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Y esta es intermediación de 1 a la infinita, entonces ese no te sirve. Claro. ¿Ya? ¿Está claro? Ok. Ahora, hay otras maneras de poder hacer eso, por si acaso. Tienes otras maneras. Podrías, por ejemplo, aplicar logaritmo. Es algo que casi no te enseñan, pero por ejemplo podrías aplicar logaritmo natural de todo esto y a eso sacarle límite. ¿Por qué? Porque al aplicarle el logaritmo natural, esto te queda así, ¿no? 1 sobre logaritmo natural de x al cuadrado. Ajá. Entonces, y eso es un poquito más sencillo de trabajar. Podría ser, o sea, hay casos en los que vas a tener que aplicar esto también. Entonces esto te quedaría algo así, por ejemplo, el logaritmo natural de x medios sobre x menos 2. Y a esto sí le puedes aplicar L'Hopital. Por eso te expliqué. Para el segundo parcial, que tengas que aplicar estas cosas y te aparezca una cosa así, ya no lo haces por esto. Simplemente aplicas logaritmo, te queda una fracción. Ahora sí la intermediación es infinito sobre infinito, porque aquí te queda el logaritmo de 1 y eso es 0, y aquí te queda 0. 0 sobre 0 es 0, o sea 0 sobre 0 es una determinación, y ahí sí, derivas arriba, derivas abajo y es rápido. Entonces por aquí la derivada es 1 y la derivada de arriba es 1 sobre x medios, ¿no? 1 sobre x multiplicado por la sería así. Ahí, eso te quedaría. Y al aplicar el límite, ya está, te quedó. Entonces eso te queda un medio. Pero recuerda que era logaritmo, así que yo tengo que sacarle el e y ahí está, e a la 1 medio. Es mucho más rápido. Pero claro, aplicando L'Hopital, ¿no? Entonces, te lo digo de todas maneras porque te dije que en esos casos así directamente no se puede aplicar L'Hopital. Entonces, pero siempre hay artificios. ¿Ya? Listo. ¿Alguno más en este de aquí? En ese no. Ya, sí. Ya anda viendo. Saco el 3 entonces. A ver. El tercero. Este tipo de ejercicios me dijo de que sí o sí va a estar en el examen y es que Casi te dan una siempre serie de toma. enunciados y tú tienes que Ajá. interpretarlos y de ahí Entonces graficar. eso es lo que te expliqué hace rato, lo de límites. Entonces, por ejemplo, tú ves x menor que menos n Ese tiende es al infinito al tiende x. al infinito al X. Y acá, entonces ya está. Esto que me está diciendo que el límite de cuando x tiende a menos infinito de f de x va a ser igual a 1. O a su vez, también acuérdate que cuando sucedía esto me está diciendo que existe una, voy a ponerla al revés, una asíntota horizontal, ¿verdad? Porque es cuando x tiende a infinito en x en y igual a 1. Porque como es horizontal, la asíntota horizontal es y igual a 1. Porque eso te da igual a 1. Ya, acá también. Acá que te está diciendo que el límite de cuando x tiende a más infinito, porque dice mayor que n, de f de x va a ser exactamente igual a menos 1 ahora, porque se cambia este signo. Entonces también existe otra asíntota horizontal, ¿en dónde? En y igual a
menos 1. ¿Ya? Y esto se cambió, si ves, 1 menos x te sale. Entonces es por izquierda, ¿verdad? Es el límite de cuando x tiende a 1 por izquierda de f de x va a ser igual a mayor que m, te dice, más infinito. ¿Lo ves? Si ves que ya solamente viendo uno ya lo saca. Entonces aquí, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo el límite de cuando x tiende a 1, aquí a 1, de f de x va a ser igual a más infinito. ¿Sí ves? Ah, era valor absoluto. Es verdad. ¿Cuándo lleva valor absoluto y cuándo no? Ayer me puse a dudar. Sí, pero en el f de x, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Ah, claro, esto se utiliza. No tiene sentido. Tiende a la izquierda, tiende a la derecha. Eso que estoy pensando. Pero en realidad esto podría ser menos infinito también. Ah, claro, aquí no te está diciendo, o sea, mira, es importante. Porque tú cuando tienes f de x mayor que m, tú sabes que esto te da igual a más infinito, ¿verdad? Cuando tú tienes que f de x es menor que menos m, te dice que es igual a menos infinito. Pero cuando tú tienes esto, no te está diciendo, te está diciendo que se va hacia infinito, pero no sabes si es infinito positivo o infinito negativo. Entonces, aquí no puedes tú determinar si es que es más infinito o menos infinito, porque tiene el valor absoluto. Imagínate que es menos 10.000 y el valor absoluto te lo vuelve positivo. No sabes si se va hacia menos infinito en realidad o si se va hacia más infinito. Pero el de arriba te está diciendo que 1 por izquierda se va hacia más infinito. Así que si por izquierda se fue a menos infinito, por derecha, o sea, el límite original a dónde tiene que ir. Si existe, porque te están diciendo que esto sí existe. Si existe, tiene que ir a más infinito. Al mismo lugar. ¿Se entendió? Okay. Ya. El de aquí es 0. O sea, lo que te está diciendo es el límite de cuando x tiende a 0 de f de x va a ser igual a 0, porque no hay valores. ¿Okay? Y el de aquí te está diciendo el límite de cuando x tiende a 1, ¿okay? Por derecha, no tiene valor absoluto, de f de x va a ser exactamente f de x menos 0, ¿verdad? Va a ser exactamente igual a 0. Y todo eso tenemos que graficar. Vamos a hacerlo. ¿Ya? Vamos a graficarlo. Pero sí, básicamente es eso. Es ir sacando condición por condición y irla escribiendo. Lo primero que tú tienes que hacer es eso. Ir escribiendo las condiciones. Déjame ver. Esta cosita, esta que me molesta, lo voy a poner por acá. A ver, aquí está, ¿no? Ya. Vamos a pegar esto. Aquí. Ya, y ya tenemos todas las condiciones, ¿no? Ahí. Las primeras condiciones son solamente dominio y cosas así. Ahora sí, un gráfico. Haciendo un gráfico. No importa aquí si haces rectas, si haces curvas, si haces... Lo que importante es que cumpla las condiciones. Ya. Entonces aquí tienes varias condiciones. Por ejemplo, vamos a sacar las asíntotas horizontales. Ya tienes dos asíntotas horizontales en y igual a 1 y en y igual a menos 1. ¿Ok? Ahora, también tienes aquí asíntotas verticales. No tienes asíntotas verticales. Así estás aquí, pues, ¿no? Tienes una asíntota vertical en ¿dónde? En x igual a 1. Porque cuando x tiende a 1 se va a más infinito. ¿Ya? Luego tienes estos límites. Te dice que el límite de cuando x tiende a 0 de f de x va a ser exactamente igual a 0. Y el último que tienes que el límite de cuando x tiende a 1 por derecha de la función va a ser exactamente igual a 0. Y arriba tenías este límite. Cuando tiende a 0 por derecha va a ser 1. Pero ese no importa porque ya tienes el general. Pero este... Ah, sí, mira, este es 0 por izquierda. No lo puse. Es por izquierda, ¿no? Entonces el 0 por izquierda va a ser esto. No tenía sentido porque tenían que ser iguales en ese caso, ¿no? Entonces aquí sería el x tiende el 0 por derecha y el 0 por derecha te están diciendo que vale 1. ¿Ya? Y luego acá te dicen que f de menos 1 va a ser exactamente igual a 1
y que f de 0 y que f de 1 va a ser exactamente igual a 0. Así. Esas son las condiciones que tengo, ¿no? Te dice que la función siempre es positiva para este intervalo. Ok, eso es importante. Significa que en ese intervalo no hay función debajo del eje x. Entonces de menos infinito hasta menos 1 y desde 0 hasta 1. Y ya, eso es lo que nos dicen. Entonces con esas condiciones tenemos que nosotros empezar a evaluar. Entonces yo tengo puntos. Tengo en 1 y menos 1 tengo que hacer una... Voy a graficar cada dos cuadritos. Voy a decir el 1 y voy a decir el menos 1. Y voy a poner esta que sean mis asíntotas horizontales. Tengo esta asíntota. Tengo esta asíntota. Ojo, estas asíntotas sirven solo en los infinitos. Puede suceder que la gráfica aquí la corte, no hay problema. Pero hacia el infinito, por ejemplo, puede suceder esto, se me ocurre. Digamos, puede suceder que la función venga de aquí, baje, suba y haga esto. Así, por ejemplo. Repito una función muy bonita, así. O sea, se me ocurre, ¿no? O sea, por aquí en medio pueden cruzarse. O puede suceder incluso así, mira, ¿ves? Del que venga así, suba, baje y aquí se vaya así, digamos. ¿Ya? Pero la idea es que tú sepas hacia dónde son las asíntotas horizontales. La primera es hacia menos infinito. O sea, y igual a 1, esta va a ser una asíntota horizontal hacia la izquierda. Y esta es una asíntota horizontal hacia la derecha. ¿Ok? O sea, en 1 la función tiene que venir desde aquí. Puede venir así, puede venir así. O sea, pero tiene que venir acá, pegada al 1 siempre. Y luego, como te dice que hacia más infinito se va a menos 1, la gráfica tiene que terminar o así, o tiene que terminar así. Entonces de alguna manera, pero la idea es que siempre tiene que irse acercando al menos 1, hacia la derecha. ¿Se entiende? Ya. Vamos graficando primero estos puntos. En menos 1 vale 1, dice. Entonces justamente aquí está aquí. Topa la asíntota. En 0 y en 1 vale 0 y vale 1. Aquí. Esos son puntos claves. Ahora, los límites. Me dice que cuando tiende a 0 por izquierda vale 0. En 0 por izquierda vale 0. Llega hasta aquí. Estamos perfectos. Y luego te dice que en 0 por derecha vale 1. O sea, en 0 por derecha topa aquí. Le voy a poner punto blanco. Porque como es un límite, pues punto blanco. Y luego te dice que cuando tiende a 1 por derecha va a ser 0. Entonces en 1 vale 1, pero en 1 por derecha en el límite, vale 0. Entonces está bien. Llega aquí mismo. ¿Ya? Ya están puestos todos los límites. La asíntota, tengo una asíntota vertical en 1. Entonces aquí es una asíntota vertical. La voy a poner aquí así. Esta es una asíntota vertical. Allí. ¿Ok? Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Taca. Lo de la función positiva. ¿Qué significa que la función sea positiva? Significa que va a estar de arriba del eje X, ¿no? Y en este intervalo, desde menos infinito hasta menos 1, hasta aquí, voy a pintarle este punto. Voy a pintarle todo esto. Déjame ver si es que le pongo más pequeño. Voy a pintarle todo esto. Aquí es positiva la gráfica. Todo ese intervalo. Y te dice desde 0 hasta 1. Entonces desde 0 hasta 1 en todo este intervalo también es positivo. O sea, en este intervalo puede ser negativa y en el otro también. Puede ser. O sea, la podemos hacer negativa. Ya. Ahora, no tenemos más información de la gráfica. Solo tiene que cumplir todas las condiciones que hemos descrito. ¿Ok? Ninguna condición se me pasó por alto, ¿no? Esta. ¿Sí está acá, pues? Uno por derecha. Ajá. Dijimos que aquí topa aquí. ¿Ya? Entonces podemos ir graficando. Ya tenemos todas las condiciones, tenemos eso. Ya. Y la asíntota de 1 va hacia menos infinito, entonces la gráfica tiene que venir desde acá. ¿Ok? Entonces, y de aquí no me dan ninguna información, así que yo podría hacer, como es positiva siempre la gráfica, podría hacer que la gráfica haga esto. No me dicen nada. Cumple la condición. Y tiene que llegar justamente en menos 1 a 1. Luego de aquí para acá no me están diciendo absolutamente nada. Entonces, pero tiene que la función llegar a este punto. Porque la función, el límite tiene que llegar acá. Siempre tiene que llegar al límite. Entonces aquí voy a hacer una pequeña parábola. Ya está. Ya. Y luego la función de aquí tiene que llegar aquí.
O sea, o al menos tiene que salir para acá. O sea, la función de aquí para acá tiene que hacer algo así. ¿Ya? ¿Por qué tiene que hacer eso la función? Porque la función aquí, hacia más infinito, tiene que irse a menos 1. ¿Sí? Hacia más infinito tiene que irse a menos 1. Y el límite de cuando x tiende a 1 por derecha, tiene que ser 0. O sea, tiene que llegar hasta aquí. ¿Ya? Y luego, ya está. Ya tenemos creo que todas las condiciones escritas. Solo me hace falta que esto sea positivo. Como quiero que eso sea positivo, yo puedo hacer esto, si deseo. Ahí. Y todo es continuo. Si quiero, o sea, si tú deseas, no necesariamente la tienes que hacer continua. Sí. O sea, igual cumple. Pero claro, tienes razón. Esta es una asíntota. Al ser una asíntota, ¿qué tiene que pasar? Puede pasar, por ejemplo, que parta de aquí y se vaya hacia más infinito. Pero esa asíntota, date cuenta, esa asíntota de esta función, la asíntota vertical x igual a 1, está aquí, ¿verdad? Ya, pero te dice 1 por izquierda. Claro. Y 1 por derecha también va a ser más infinito. Así que 1 es... El límite cuando es 1 es más infinito. Sí, esto está bien. Pero me deja algo pensando. Yo me equivoqué. ¿Qué? Sí, aquí me equivoqué. En esta de aquí. Porque en realidad es el límite de cuando x tiende a menos 1 por izquierda. Tiene que ser igual a menos infinito. Porque este número se le cambia de signo. Es menos 1. Y acá sí está bien. Es 1 por derecha. Tiene que ser más infinito o menos infinito. En realidad no te lo dice. Ya como te dije allí. Entonces aquí me confundí. Por eso la gráfica no es tan libre. De hecho aquí tiene que haber otra asíntota. En menos 1. ¿Ya? Y ahí sí. Entonces podríamos hacer. La gráfica llega hasta ahí. Está perfecto. ¿Ya? Y aquí tiene que suceder que la gráfica haga esto. Tiene que acercarse. Esa gráfica es por izquierda. Entonces está bien donde estoy graficando. Es por izquierda. No, este es por derecha, ¿no? A ver, espérate. Vamos a hacerlo. Vamos a borrar esto y hacerlo de nuevo, ¿ya? Ahí. A ver, entonces te dicen. La gráfica, la asíntota vertical, tenemos dos. Tenemos 1 y menos 1. Y esta de 1 es en general, porque tiene el valor absoluto. Entonces esta es tanto por izquierda y por derecha. Pero esta de menos 1 es solamente por izquierda. ¿Ok? Entonces sería así. Entonces esta de 1 tiene que ser por izquierda y por derecha. Entonces esta en realidad tendría que venir, qué sé yo, algo así. Para acá. Y en este caso tendría que venir algo, y como tiene que bajar hasta acá, tendría que ser algo así. Ahí tú estás diciendo por izquierda y por derecha se va hacia más infinito. ¿Ok? Y como aquí tiene que ser positiva, no puede bajar de este. Entonces no puede irse hacia menos infinito. Entonces de ley tiene que irse hacia más infinito. ¿Te acuerdas que yo te dije que esto de aquí no sabe si se va hacia más infinito o menos infinito? Pero por la condición que en este intervalo, en este pequeño intervalo, no puede irse en negativo, no puede irse hacia menos infinito. O sea, no puede venir y hacer esto la función. No puede. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la función? Tendría que venir y hacer esto. Tender hacia arriba, exactamente. Y acá tiene que irse hacia más infinito, pero por izquierda. Entonces, como tiene que irse a menos infinito por izquierda y menos 1, yo podría hacer, no tenemos más información por acá, aquí tiene que irse hacia más infinito por izquierda. Entonces podríamos hacer, la función tiene que venir hasta acá, ¿verdad? Entonces podríamos hacer esto. ¿Ya? Y en este intervalo tiene que haber función. Entonces yo podría hacer, no importa si es negativo ahí, podría hacer eso. Así podría ser. Ahí sí cumple todas las condiciones. ¿Se entendió? Ya. Sí, este se me escapó porque no le cambié el signo, mira. Una cosa pequeña. Pero aquí el punto no es 1, sino es menos 1. Claro. Recuerda que siempre a eso se les cambia de signo. ¿Ya? ¿Está claro? Ahí está. Ya, listo. Sí, eso es complicado. Yo te recomiendo que tú tomes cada una, la escribas, hagas todas las asíntottas que tienes, todos los puntos, y de ahí ya empieces a trazar la gráfica. Es la manera, pero sí, eso sí es complejo. ¿Ya? ¿Algo más? De esa tarea
Ya no. A ver. Tenemos... la número 11. La número 11. Son cosas relacionadas a la continuidad. Determina los intervalos de continuidad de h de x definida por tal. Ok, vamos a hacerlo. Ya. Estás viviendo en Guayaquil. Recién. Te vienen los viernes. Sí, cuando puedo. Hay veces en las que papá dice que su trabajo no le deja y no me va a ver. O los tíos no me pueden venir a dejar acá. Y ya te quedas allá. Ya me quedé. Claro. Pero cualquier cosa bien milagro. Hice 3 todo. ¿Dice? Hice 3. ¿Cómo hice 3? Es que así el índice de socioeconómico creo que. Ok. En mi clase hay alguien que hice 1 y para una presentación vino con traje. ¿Ves? Que yo me reí horrible y la licenciada no sabía qué hacer, pero ya expuso lo que pudo. Ahí todo bien. Y aquí, como es x menos 2, reemplazamos en x menos 2, ¿no? X menos 2 más 1 más y aquí sería x más 2 menos 1, ¿no? Así, ¿no? Ya, ¿y cuánto me quedaría esto? Esto me quedaría 1 sobre x menos 1, ¿no? Y acá me quedaría más raíz cuadrada de x más. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí, dice bien, ¿no? Sí. Así, este es x más 2. Ahí. Ya, perfecto. No me confundí en nada, creo. Ya, listo. Entonces, al nosotros graficar esta función, tú sabes que, por cosas del pre, tú te acuerdas que esto tiene una asíntota horizontal y tiene una restricción del dominio. Entonces, nosotros sabemos que el dominio tiene que suceder que sea mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces, x tiene que ser mayor o igual que menos 1. Este es el dominio. Así que el dominio de la función va a ser ¿qué? Va a ser el intervalo de menos 1 hasta más infinito. Pero hay un punto que tengo que quitarle. ¿Cuál? El punto que me hace 0 esto. Entonces, el punto que me hace 0 eso va a ser exactamente igual a 1, ¿verdad? Entonces, tengo que venir y a esto que restarle el 1. O sea, podría decir que esto sería desde menos 1 hasta 1, unido desde 1 hasta más infinito. ¿Lo ves de alguna manera, no? ¿Sí se entiende? Sí, entiendo. Entonces tú sabes que hay gráfica aquí y hay gráfica aquí. Dentro de esas gráficas no va a haber problema. ¿Dónde va a estar el problema? En 1. Y tendrías que verificar, de todas maneras, en menos 1 hacia la izquierda no hay gráfica, así que no tienes que verificar nada. Solamente tienes que verificar en 1. Verifiquemos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que verificar el límite de cuando x tiende a 1 por izquierda de la función h de x. ¿Ok? Entonces, vengo y verifico el límite de cuando x tiende a 1 por izquierda de esta función, ¿no? 1 sobre x menos 1 más raíz cuadrada de x más 1. Entonces, aquí no va a haber problema. Aquí me va a dar raíz de 2. El problema va a estar aquí. Porque eso me quedaría, en teoría, 1 sobre 0. 0, entre comillas. Porque aquí tienes que hacer un poquito de lo que te enseñaron al principio de límites. Evaluar y verificar si se va hacia más infinito o hacia menos infinito. ¿Por qué? Porque si tú evalúas valores hacia la izquierda del 1, por ejemplo, evalúas 0,99 menos 1, ¿qué va a pasar? Eso te va a quedar negativo. Entonces, al quedarte negativo, esto va a ser un valor negativo. Entonces, esto va a tender en realidad hacia menos infinito. Menos infinito más raíz de 2 va a ser menos infinito. ¿Ok? Entonces, eso te va a tender hacia menos infinito. ¿Ok? Listo. Y si tú sacas el límite de cuando x tiende a 1 por derecha, o sea, ya aquí ya no es continuo, ojo. Aquí ya no es continuo, porque para que sea continuo tiene que darte un número, no tiene que darte infinito. ¿Ok? Ahí ya no es continuo. Entonces nosotros decimos el límite de cuando x tiende a 1 por derecha, de lo mismo, ¿no? 1 sobre x menos 1 más raíz cuadrada de x más 1, ¿qué te da? Esto te da más infinito ahora porque tomas 1 por derecha. Imagínate que tomas 1,01 menos 1. Ahora es positivo. Y al ser positivo, siempre los valores de la derecha restado 1 te va a dar positivo. Entonces, ¿a dónde va a tender esto? A más infinito. A más infinito más raíz de 2. Y esto va a ser exactamente más infinito.
¿ves? Entonces, como estas dos cosas son distintos, directamente tú puedes decir que el límite de cuando x tiende a 1 de f de x, de h de x, perdón, de h de x no existe. ¿Estamos de acuerdo? Claro. No existe. Directamente, si no existe el límite, no es continuo. Okay. ¿Ya? Entonces, en los otros puntos va a suceder siempre. O sea, va a ser continuo. Solamente falta en uno. Entonces, ¿cuáles son los intervalos en donde es continuo? Los intervalos serían desde menos 1 hasta 1 y desde 1 hasta más infinito. ¿Se entiende? Ajá. Ahí. ¿Quedó claro? Ya, la clave está siempre primero evaluar el dominio. De allí te salen los intervalos en donde tú puedes empezar a verificar. Así se revisa la continuidad en un Así límite. se revisa la continuidad. Okay. Ahí. Sí, siempre la continuidad siempre va a fallar en los puntos en donde son asíntotas, en los puntos en donde no está definida la función. Picos sí son continuos. Pero un valor absoluto en el pico es continuo. Okay. Sí, ahí va a ser continuo. Lo que no va a ser continuo es cuando hay saltos. Lo que va a suceder en los picos es que no son diferenciables. Sí, pero ahí eso está, es claro. diferencial. Ajá. Okay. Aquí yo tenía algo acá. Ajá. Ya eso es Una derivada. función no tiene derivada. Esquina, pico, tangente vertical y en una discontinuidad. Exactamente. Discontinuidad es cuando esto. Un salto. Cuando hay un salto. Una función termina por por aquí. ejemplo, las de trozos. Ajá, termina aquí y la otra empieza acá. Ahí hay un salto. Eso es un punto de discontinuidad. Entonces ahí no hay diferenciabilidad. Ajá, por eso te decía que justamente si f es diferenciable, esto te preguntan en el examen, si f es diferenciable en x igual a c, entonces f es continuo. Ya te dieron derivada de forma formal, Derivada de forma formal. o sea, derivada por medio del límite. Sí, la definición por La definición formal es. Entonces, por Sí, ejemplo, te doy un ejemplo. Tú tienes f de x igual a valor absoluto de x, ¿verdad? Ajá. Ya, eso es un ejercicio claro. Entonces tú vienes y te dicen que si en x igual a 0 existe derivada. Ajá. Entonces, continua es. Porque en 0 por izquierda y por derecha va a ser 0 y va a suceder. Pero ¿qué pasa con la derivada? Para que sea diferenciable una función, tiene que suceder que este límite de cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h tiene que existir. Este límite tiene que existir. Para que este límite exista, ¿qué tiene que suceder? Tiene que suceder que, primero, ¿cuánto vale f de x más h? Valor absoluto de x más h, ¿verdad? ¿Cuánto vale f de x? Vale valor absoluto de x, ¿sí o no? Entonces, si tú vienes y tú sacas por derecha, por ejemplo, tú dices el límite de cuando h tiende a 0 por derecha esta función, ¿qué valor toma? Bueno. Si estamos hablando de 0 por derecha, este valor sería un poquito más adelante de x, ¿verdad? Entonces, si sería un poquito más adelante de x, este valor, vamos a ponerlo así, para que se entienda, menos valor absoluto de x sobre h. Entonces, si estamos hablando de h por la derecha, este valor sería un poquito más grande que este, ¿verdad? ¿Sí o no? Al ser un poquito más grande, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar en que tú puedes decir que esto es exactamente igual a valor absoluto de x No sé. sí, eso que estoy pensando. Porque ¿qué es lo que pasa? Tú podrías decir que, o sea, podrías evaluar aquí directamente en 0. Podrías evaluar en 0. Pero eso es lo que no quiero hacer. Porque te queda uno. Sí. O sea, ahí queda 1 y el otro va a quedar menos 1. Porque también está esa definición. Y está la otra. Ajá. Está la más simplificada. Claro, esa de ahí. Ajá. Sí, utilizando esa sí te sale. Solamente que quiero utilizar esta de aquí. Pero esta sería 0 más h. Ah, ya, ahí está. Sí, supongamos que este vale 0. Vamos a analizar en 0, ¿verdad? Entonces, esto sería valor absoluto de h menos 0, ¿verdad? Sobre h. Y como es 0 por derecha, el h es positivo. Al ser el h positivo, te queda h, ¿verdad? H menos 0 sobre h, esto te queda 1. ¿Ya? Entonces, ahora, si tú tienes h tiende a 0 por izquierda,
¿qué tienes? Tienes x sub 0 más h menos valor absoluto de x sub 0 sobre h. Pero esto, como lo evaluamos en 0, estamos hablando de la diferenciabilidad en 0, entonces quedaría valor absoluto de h menos valor absoluto de x0, perdón, esto sería 0, porque es 0, ¿verdad? Esto sería 0 sobre h. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí estamos hablando de h por izquierda. Al ser h por izquierda, cuando tú tienes un valor, por ejemplo, tienes valor absoluto de menos 2, ¿qué es lo que pasa? Te queda 2, ¿verdad? ¿Pero por qué te queda 2? Porque tú multiplicas por menos, ¿sí o no? Eso es lo que te dice la regla. Te dice, si es negativo, multiplícalo por menos. Entonces aquí yo estoy tomando h por 0 por izquierda, así que este sería negativo. Así que esto sería menos h menos 0 sobre h, que esto te va a dar menos 1. Si te das cuenta que estos dos límites no son iguales. Al no ser iguales, ¿qué pasa? El límite no existe. Este límite de aquí no existe en realidad para esa función en ese punto. Entonces, por lo tanto, no es diferenciable, aunque sí es continuo. Entonces, en los picos siempre va a pasar eso. Cuando tú tienes una función, y de hecho, tú tienes una función, digamos así, lineal, y viene otra función cuadrada, esto ya es un pico. Ahí no va a haber diferenciabilidad. Pero sí hay continuidad. En ese caso sí hay continuidad, pero no hay diferenciabilidad. Entonces va a suceder siempre esto, que un límite se va por derecha se va a un punto y por izquierda se va al otro. Entonces, de hecho, ahí existe, cuando vayas a ver vectorial, te vas a encontrar las derivadas direccionales, pero también existen las derivadas por izquierda y por derecha. O sea, existen ese tipo de conceptos. Cuando veas la derivada por izquierda, la derivada por derecha, ¿sí? Esa derivada siempre existe, pero tienes que definirla bien, ¿no? Eso no lo vas a ver ahorita. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, ya con eso solamente pasaríamos a derivadas y sus reglas. Ya. ¿Qué tan difícil se te hace eso? Bueno, basándome en las tareas. ¿Cómo lo has visto? Un poco complicada, por el hecho de que cuando tú tienes estas reglas y tienes funciones, tú derivas la general, como por ejemplo una trigonométrica, seno pasa coseno, pero derivas lo que está dentro. Por la derivada de la interna. Derivada de la interna. La maestra lo llama regla de la cadena, pues la derivada de la interna. Sí. Y lo mismo se aplica con identidad, potencia, exponente natural, logarítmica y logaritmo. Pero hay una que se llama derivación logarítmica o derivación implícita. Sí. Esas dos se me complican. Ya, ese es del otro deber, ¿no? Sí. Del 4. Creo que es el 4. Voy a apagar, porque voy a aprender ya la cocina. Ya. Muy rico. Ahí está, 4. Ya. Y ves justo la gráfica que es la que el valor de cada profesión. F es derivable en x igual a menos 4. ¿Qué te había dicho yo? Esto es un pico. Entonces no es derivable. F evaluado en menos 3 es menor que 2. F evaluado en menos 3. Recuerda que la derivada lo que te da como resultado es evaluado en un punto, te da la pendiente de la recta tangente. Entonces, si tú tomas este punto, eso sí te han dado, ¿no? Sí, pendiente de la recta tangente. Si tú haces la pendiente aquí, ¿qué va a pasar? Esa pendiente tiene pendiente positiva o negativa. Negativa. Entonces esto, check, verdadero. Acá f' evaluada en menos 2 es menos 2. ¿Qué tengo que hacer? Voy hasta menos 2. Verifico esto y tiro la recta tangente. ¿Qué pasa con la recta tangente? Es totalmente horizontal. Entonces la derivada va a ser 0. Entonces va a ser menos 2. No. Entonces este no. Este sí. Este no. Acá. Para todo x entre 0 y 6, f es derivable. Entre 0 y 6, no. ¿Por qué? Porque aquí hay un punto de discontinuidad. En ese punto no va a ser derivable. No. Y acá. Entre 2 a 6 la derivada siempre es positiva. Entre 2 y 6 la derivada, de hecho, esto es una constante. La derivada de una constante, ¿cuánto es? Es 0. Entonces, no. ¿Ya? Eso sería. Eso lo hizo más simple que esto. Ya. Sí. Sí, solo tienes que verlo. O sea, igual la grabación te queda. Entonces y después está esta que es ecuaciones de recta tangente y normal. Ya, ok. ¿Cuál es esa? Esa sería la 3. La 3, ok. Ya, vamos viendo. Ya, la 3 te dice, se da la función tal, aplica la definición de derivada y obtenga la correspondiente derivada f'. Determina la ecuación de la recta tangente y la recta normal de tal. Ya. A ver, yo tengo f de x, ¿no?
f de x es e a la x más coseno de x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la derivada de esto, ¿cuánto va a ser? La derivada de e a la x es e a la x y la derivada de coseno menos seno de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hago yo de aquí? Yo tengo que encontrar... Ya está, ese es el literal A. Ya, el literal B que nos dice. Definición de derivada. Eso es más largo. Sí, entonces no hay que hacer esto. Olvídalo. No es por regla. Entonces vamos haciendo por definición. ¿Cómo sería? Tú puedes usar cualquiera de los dos reglas. O sea, si quieres... La simplificada. Sí, ahí viene el detalle. Hay veces el en las que no se puede detalle, usar. te explico la diferencia. Cuando tú quieres hallar f' de x, o sea, la función, sin evaluarla en ningún valor, tienes que de ley utilizar esto. Porque aquí no evalúas en ningún punto. ¿Ok? Simplemente tomas la variación por h. Pero cuando quieres encontrar la derivada evaluada en un punto, x0, puedes utilizar la siguiente. Cuando x tiende a x0, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. ¿Se entiende la diferencia de cuándo utilizar cada uno? Aquí es cuando quieres hallar ya la derivada evaluada en un punto. Puedes utilizar esta y es fácil, es más fácil que la otra. Pero aquí tienes que utilizar cuando quieres encontrar la función derivada. ¿Me hago entender? No evaluada en un punto. Entonces la que nosotros tenemos que encontrar es esta, porque ¿qué es lo que te dice el ejercicio? El ejercicio te dice obtenga la correspondiente f' de x. Si te dijeran f' de 2, ahí sí, pack, la segunda. Pero como te dicen solamente f', ahí nos fregamos. Entonces tenemos que utilizar de ley la primera, ¿no? Por eso a mí me gusta la primera. O sea, ya toda la vida uno se acostumbró a utilizar eso. Entonces, a ver, f' de x, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual al límite de cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer aquí? Primero encontrar cuánto es f de x más h. Yo siempre le digo a mis estudiantes, encuentren eso aparte. ¿Qué es? Reemplazar x más h allá, ¿no? Sería e a x más h más coseno de x más h. Exactamente. Entonces, y luego f de x ya sabemos qué es eso. Entonces, ahora sí reemplazo. Sería el límite de cuando h tiende a 0, ¿de qué? F de x más h sería e a la x más h coseno de x más h menos e a la x menos coseno de x, ¿verdad? Ya apliqué de una vez el signo menos. ¿Ya? Entonces sería esto sobre h. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué hago de allí? Entonces, tengo que empezar a hacer algo, de alguna manera. Entonces, de aquí tengo que aplicar. Lo primero que se hace es evaluar. Siempre evaluamos. Si evalúo en h igual a 0, me queda 0 arriba, 0 abajo y me va a quedar 0 sobre 0. ¿Ok? Entonces, tengo que empezar a trabajar. Aquí viene una parte importante que las personas de ingeniería no saben mucho. Entonces, es tratar bien una función. ¿Qué significa tratar bien una función? Tú tomas solo lo de adentro. Así. Una vez hasta hubo un problema entre dos profesores por eso. Entonces tú tienes que tomar solo lo de adentro y empezar a ver qué aplicas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resuelves esto? Esto lo resuelves de la siguiente manera. Podría ser así. Sería e a la x por e a la h, ¿verdad? ¿Sí o no? Da lo mismo. Ya, da lo mismo. Y esto tienes que acordarte de la regla del coseno. ¿Cómo era la regla del coseno? El coseno es... Coseno de x por coseno de h. Hay una regla allí para suma. Sí, coseno de x, coseno de h más seno de h, coseno, menos seno de h, coseno de seno de x. Sí, creo que era menos, menos seno de x por seno de h, ¿no? Ya, y esto sería menos e a la x menos coseno de x. ¿Ya? Así. Todo esto sobre h, ¿no? Sí. Ya. Y luego, entre este y este puedo sacar factor común. Entonces, si yo saco factor común, me quedaría e a la x y esto sería e a la h menos 1, ¿verdad? Y entre este y este puedo sacar factor común. Sería coseno de x, que esto sería coseno de h menos 1, ¿verdad? Ya. Y esta otra parte quedaría allí. Quedaría menos seno de x, seno de h. Y como tengo un h dividido, yo podría hacer esto, ¿verdad?
dividir cada término por h. Si te das cuenta que va a ir saliendo allí. Propiedad notable. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos e a la x por e a la h menos 1 sobre h más coseno de x. Y esto sería coseno de h. Pero aquí era 1 menos coseno de h, ¿te acuerdas? Entonces podríamos sacarle ese menos y ponerle aquí, afuera. 1 menos coseno de h sobre h, ¿verdad? Y este lo podría ver menos seno de x. Sería seno de h sobre h. Y ya está. Si vengo y le aplico el límite, se ve fantástico eso. Vengo y hago límite de cuando h tiende a 0 de todo eso, ¿verdad? Entonces no voy a copiar todo eso, yo haciendo uso de la tecnología. Voy a venir y hacer esto, ¿verdad? Entonces ahí ya directamente esto me quedaría e a la x. Recuerda que el límite está dependiendo de h, así que esto ¿cuánto vale? Esto vale 1, creo, ¿no? Esto vale 0 y esto vale 1. Entonces me quedaría e a la x menos seno de x y ya está, resuelto. Recuerda que la derivada era e a la x menos seno de x. Tanto para algo simple. Pero se entendió, ¿no? Sí, se entendió. sí. Esa es la clave. Siempre tienes, aquí la idea es eso, es intentar tratar esta cosa. Entonces cuando tú la tratas bien, sale bonita, sale solita, no tienes que hacerle nada. Entonces ahí, aquí a veces se ponen a hacer unas cosas que yo de verdad que no entiendo de dónde sacan tantas cosas. Y ese es el A. Entonces, ¿y el B qué me dice? El B me dice, determina las ecuaciones de la recta tangente y la recta normal de la función f en el punto tal. Entonces tengo la función f. La función f era esta, ¿no? F de x va a ser igual a e a la x más coseno de x. Y tengo su derivada ya, porque ya la encontré. Es esto de aquí, e a la x menos seno de x, ¿verdad? Entonces ahora sí, se determina la ecuación de la recta tangente y la recta normal en la función en el punto 0,2. Y tengo un punto. Primero, para encontrar la pendiente de la recta tangente, va a ser simplemente la derivada evaluada en el punto, ¿verdad? En este caso en 0. Entonces sería e a la 0 menos seno de 0. E a la 0 es 1, menos 0, me va a quedar 1. Perfecto. Entonces puedo encontrar la ecuación de la recta tangente. Ojo, esta es de la tangente. ¿Okay? Entonces y va a ser igual a mt por x más b. La m vale 1. Entonces esto sería y igual a x más b. Y ya tengo el punto. Evalúo el punto. El punto es x y y. Entonces sería 2 va a ser igual a 0 más b. Entonces 2 va a ser igual a b. ¿Estamos de acuerdo? Ya tengo. Sería y va a ser igual a x más 2. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con la recta normal? Normal te dice, ¿no? Tangente y normal. Ya, la normal es una recta. Por ejemplo, tienes esta recta, que es la tangente, suponiendo. La recta normal es una recta que forma 90 grados con la original. ¿Ok? Esto también te debieron de haber dado en el pre. Pero entonces la pendiente de la recta normal va a ser menos 1 sobre la pendiente de la recta tangente. Ya, entonces la pendiente de la recta normal va a ser menos 1 sobre 1, que esto sería menos 1. Y haces exactamente el mismo trabajo. Y va a ser igual a la pendiente de la recta normal por x más b. Y va a ser igual a menos x más b. Y reemplazo en el punto 0,2. Sería 2, va a ser igual a 0 más b. Entonces b también me queda 2. Entonces ya tengo, y va a ser igual a menos x más 2. Esta sería la normal. La recta normal, y esta sería la recta tangente. ¿Estamos de acuerdo? Tangente. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, así se entiende bien. Listo, hasta ahí quedamos por hoy día. Por hoy día. ¿Ya? Porque ya también es mucha información en un rato. Sí. Sí. Entonces,